agradecerle a Silvia y Orgulli y al Colegio de México la colaboración en este seminario de migración internacional. Estamos haciendo un esfuerzo muy importante en el Colegio de la Frontera Norte por enlazar de manera muy articulada este seminario con todos los centros y la red de colegios que existen de investigación en México. Ya hemos hecho uno con el Instituto Mora, estamos organizando con el Colegio de México, vienen otros con el Colegio de Michoacán y con CIESAS. Esperamos que continuemos este tipo de enlace interinstitucional que yo creo que le da un gran valor al trabajo que hacemos. Nuevamente bienvenidos, tenemos enlaces con las sedes también en Tijuana, en Monterrey, en Ciudad Juárez y también en las oficinas de INEGI aquí en la Ciudad de México. Y ya sin mucho preámbulo, pues le cedo la palabra a Silvia, quien va a ser la responsable de moderar y de controlar el tiempo en este seminario. Buenos días. Primero que nada, bueno, bienvenidos a esta tercera sesión del seminario. Creo que el tema que se eligió para esta tercera sesión es sumamente oportuno y que además reunir expertos que están trabajando desde una parte muy técnica sobre la medición también es una muy buena decisión y una muy buena oportunidad de escucharlos. No solo es un tema muy relevante, es un tema que está dentro de la discusión de políticas, es un tema que está también dentro de las preguntas que hay sobre la relación entre migración y el efecto de la crisis económica global y el cambio en las políticas migratorias. En ese sentido creo que no hay duda sobre el acierto al decidir sobre este tema para la tercera sesión, pero además creo que es muy buena oportunidad de reunir expertos que están trabajando sobre el tema en esta sesión y poderlos escuchar de manera más abierta como es en un espacio como este. Sin más preámbulos, le voy a dar la palabra, bueno, va a ser la introducción de la primera presentación, un nuevo enfoque para estimar la migración internacional de México, por Carlos Galindo y Luis Felipe Ramos. Voy a leer brevemente la semblanza curricular. Carlos Galindo es actuario por la UNAM, maestro en demografía por el Colegio de México y Research Master en demografía por el Max Planck Institute for Demographic Research. Además ha sido galardonado con honores como el primer lugar al premio Gustavo Cabrera Acevedo por la mejor tesis de maestría en demografía y se ha desempeñado profesionalmente en instituciones encargadas de generar y analizar información sociodemográfica como el INEGI y CONAPO. Actualmente es profesor investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados de la Población de la Universidad Autónoma del Estado de México, además de haber tomado diversos cursos y talleres en la Dirección General de Divulgación de las Ciencias de la UNAM, y gusta publicar regularmente artículos y columnas de divulgación de la ciencia en revistas impresas y electrónicas. Su coautor, Luis Felipe Ramos Martínez, es subdirector de Frontera Norte y Emigración Mexicana, adscrito al Centro de Estudios Migratorios del Instituto Nacional de Migración. También es actuario egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM y estudió el Diplomado de Estadística Aplicada en el ITAM. Actualmente es uno de los encargados de las encuestas que se desarrollan en el INM con otras dependencias en el ámbito de la migración internacional, entre ellas la encuesta sobre migración en la frontera norte, el MIF Norte, y la encuesta de evaluación del programa Paisano. Ha colaborado en diversas publicaciones de índole sociodemográfico en temas como migración internacional, marginación y desigualdad. Les recuerdo a los ponentes que tienen 40 minutos para que demos un buen espacio para preguntas y respuestas. Entonces, yo les aviso cuando les queden como 5 minutos. Pues muchísimas gracias primero de mi parte y también parte de Luis Felipe. Gracias al colegio por invitarnos y gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy para escucharnos un ratito. Les vengo a presentar el trabajo que hicimos cuando estamos en CONAPO, Luis Felipe y yo. Es una nueva estimación de las cifras de migración internacional en México. Proponemos un nuevo enfoque que estamos discutiendo y básicamente nuestra intención es plantear que puede haber diversas maneras de medir la migración y que hay que discutir cómo puede ser una manera más eficiente. También me pidieron que les comentara del CONAPO que en este momento yo vengo más como demógrafo, como investigador del CIDAD, que como funcionario del CONAPO. Entonces lo que les voy a platicar es la opinión personal, la mía y la de Luis Felipe, un poquito más de la mía, para que no haya que es la postura oficial del CONAPO, sino más bien es mi postura como investigador. Pues bien,
Me voy a centrar específicamente en la migración México-Estados Unidos. En nuestra estimación, que la tenemos publicada en esta publicación, que estamos regalando aquí afuera, que se puede bajar de la página de CONACYT, platicamos de toda la migración mexicana a Estados Unidos y hacia otros países, tanto de personas nacidas en México como personas nacidas en otros países. Pero ahorita, por cuestiones de tiempo, me voy a restringir al escenario México-Estados Unidos, que, pues, como todos sabemos, es el más importante para nosotros. Alrededor del 96% de nuestros migrantes se van a Estados Unidos, entonces pues ese es como el tema principal. Por cuestiones de cómo están los datos y por cuestiones de cómo se discute la migración, es conveniente dividir a las personas entre los que nacen en México y los que nacen fuera de nuestro país. Esto porque generalmente en Estados Unidos lo que se capta son el lugar de nacimiento de las personas. Entonces es más fácil tener datos de los mexicanos allá que de las personas que vivían en México y que después se van para allá. Vamos a ver más adelante que también hay migración de extranjeros que están en México que se van a Estados Unidos. Nuestra primera idea era identificar de dónde podemos obtener información. Pues bueno, hay preguntas que se realizan en diversas fuentes. Las preguntas más comunes son esta de residencia de 5 años, ¿dónde vive usted hace 5 años? ¿Dónde vive usted hace un año? Y después una un poco extraña en Estados Unidos que se llama año de ingreso, que le preguntan a la gente cuándo llega usted a vivir en Estados Unidos. Y en México hay una pregunta que es, ¿cuánto tiempo tiene usted de vivir en esta casa? No, pues tengo un año. ¿Dónde vivía antes? No, pues vivía en el extranjero. Entonces podemos medir migración con esa pregunta. Y bueno, las fuentes en Estados Unidos son el censo y tienen 2 encuestas permanentes, una un poco más enfocada a lo laboral, que se llama la CPS, y una sociodemográfica que va a reemplazar, o creo que ya reemplazó al censo, que se llama la ACS, la American Community Survey. Y en México tenemos distintos, ahí se me fue el dedazo, usamos desde el conteo de 1995, luego usamos las encuestas de la dinámica demográfica y la N. Se preguntarán por qué no está el censo o por qué no está el reciente conteo. Pues es que no encontramos las preguntas que necesitábamos en estas fuentes para trabajar con ellas. Entonces, ¿por qué hice tanto énfasis en las preguntas? Bueno, porque la cara que da una pregunta de la migración es muy distinta a la cara que da otra pregunta. Aquí son estimaciones de migración durante 2000-2005 con distintas preguntas. Y como ustedes pueden ver, la pregunta de ¿dónde vive usted hace 5 años? Está a un nivel migratorio muy bajito. Después viene la pregunta de residencia hace un año, que da un poquito más alto que la de 5 años, pero tampoco da mucho. Y con las preguntas de año de ingreso, ¿cuándo ingresó usted a Estados Unidos? La migración se dispara, ¿no? Crece mucho esta estimación. Y eso pues llama la atención. Entonces la primera pregunta que uno se enfrenta con investigadores, bueno, ¿a cuál le hago caso? ¿A cuál le creo y a cuál no? Entonces quisimos investigar un poco más acerca de estas preguntas e hicimos un cruce. Del lado de los renglones está la pregunta de año de ingreso y del lado de las columnas está la pregunta de 5 años, ¿no? Entonces queríamos buscar un poco más de información que nos diera un norte por dónde van las cosas, y lo que encontramos es que poquito más de la mitad de los mexicanos están en Estados Unidos y que les preguntan, a ver, Juan, ¿cuándo llegaste a vivir a Estados Unidos? No, pues llegué el año pasado. Muy bien. ¿Dónde vivías hace 5 años? Ah, aquí en Estados Unidos. Pues, como que suena raro. De hecho, algunos investigadores, como Myers, Pacel y Suro, dicen, no, lo que pasa es que están confundidos. Tener las 2 preguntas los confunde mucho, entonces vamos a hacerle caso a una pregunta. En el caso de Pacel y Suro, ellos dicen, vamos a hacerle caso al año de ingreso porque da niveles más altos. A la pregunta de 5 años, esa no la vamos a apelar, seguramente se están confundiendo. Pero en México pasa algo muy parecido con la pregunta de residencia de 5 años y de tiempo de residencia. La de residencia de 5 años es la azulita y da niveles muy bajos en todas las fuentes, y en cambio de tiempo de residencia da niveles muy altos de migración. Y ocurre también más o menos lo mismo, más del 60% de las personas que están en México les pones, a ver Juan, ¿cuánto tiempo tienes de vivir aquí en tu casa? No, pues tengo un año. ¿Dónde vivías antes? En Estados Unidos. Muy bien. Y hace 5 años, ¿dónde vivías? Ah, aquí en México. Pero en México no suena tan raro, porque decimos, bueno, pues sí, el cuate vivía aquí, se fue, trabajó y regresó. Entonces, si en México no suena tan raro, ¿por qué en Estados Unidos sí? Y lo que pensamos es, ¿por qué no les creemos un poquito en sus declaraciones? ¿No? Que aunque nos suenen raro, aunque en Estados Unidos los investigadores digan que están confundidos, pues a lo mejor hay algo de razón, están diciendo que son muchos, o sea, son más del 60%. Y en Estados Unidos son el 55%, son muchos, están así extraños. Entonces, lo primero que pensamos es, bueno, a ver, si hay que medir las salidas, ¿no se acuerdan del diagramita de las sector de Sarce? De ese diagramita, para ver la migración, generalmente pensamos que hay que medir cuántos van de aquí para allá, pero también puede haber personas que regresen, entonces hay que tomar en cuenta las 2 flechitas que les estoy enseñando aquí, ¿no? ¿Cuántos salen de México y cuántos entran a México? Y entonces, en esta gráfica, lo que estamos pensando es, bueno, si tomamos para los que salen las barritas altas y para los que regresan las barritas chaparritas, pues nos va a dar una estimación muy alta del saldo neto migratorio, o sea, estamos como que comparando, por decirlo de manera coloquial, como que peras con manzanas. Entonces, ¿por qué necesitamos comparar las barritas altas contra las altas en salidas y llegadas?
o las bajitas, las salidas y llegadas, ¿no? Pues por eso lo que hay que checar es cómo está, si podemos hacer la comparación entre fuentes mexicanas y fuentes estadounidenses. La pregunta en fuentes mexicanas, a la hora de ver el comportamiento del tiempo, tiene un patrón de llegadas recientes, un patrón típico de, por ejemplo, en las colas de la comunidad mexicana. A la hora que haces la medición del tiempo, mientras más reciente, más personas están llegando, y eso es lo que vemos aquí. O sea, tenemos más personas hoy, tenemos poquitas menos mañana, y tenemos muchísimas más poquitas 5 años que llegaron antes. ¿Por qué? Porque la gente llega y después se mueve, entonces los pierdes a la hora de contarlos. Pero en las fuentes estadounidenses, la pregunta año de ingreso tiene un patrón muy extraño. Y entonces lo que dicen el pueblo del censo es el patrón de cómo llega la gente a vivir. Pero por ejemplo, Redstone y Massey, y Corona y Turán dicen, más bien esta es la pregunta que se puede prestar a confusiones cuando los migrantes van y vienen. Si yo estoy yendo y viniendo a Estados Unidos, me preguntan, ¿cuándo llegaste a vivir? Pues llegué hace un mes, llegué hace un año, pues, pero ya había estado yo aquí antes, y no sé si me va a quedar viviendo o no. Por ejemplo, yo he vivido en esta ciudad, voy y vengo a esta ciudad, y me preguntan, ¿cuándo llegaste a vivir a esta ciudad? Pues en algún año de mi vida llegué a hacer la universidad, luego me fui, luego regresé a hacer la maestría, luego pues, llegué a vivir aquí hace 2 años, pues, pero mis otros viajes como que me cuesta trabajo enmarcarlos dentro de esta pregunta. Si nosotros les vamos a suponer que están contestando bien. Las bolitas, la rayita vertical es la pregunta de recién 5 años. Y luego la otra bolita que está por ahí bailando en los 3 diagramas, o sea, tenemos 3 diagramitas, no sé si se alcanza. Bueno, en todas las líneas de colores hay 2 bolitas. Una bolita es la pregunta de recién 5 años y la otra bolita es la pregunta de año de ingreso. Entonces tenemos varios tipos de respuestas a los migrantes. La típica es la rayita azul, por ejemplo, ¿no? Pues vivía en México, después en Estados Unidos y ahora que está de encuesta estoy en Estados Unidos. Pero luego están las otras respuestas que suenan como raras. Y si nos vamos a creer, es un tipo que nació en México, hace 5 años está en Estados Unidos, luego por algo se regresa a México y luego vuelven a Estados Unidos. Y después en la rayita amarilla, pues también pueden ver el comportamiento. Y lo que pensamos es, bueno, si ustedes ven, estos tipos de respuestas son llegadas recientes a nuestro país. Es decir, si sumamos los números que nos dan, la línea azul, la naranja y la amarilla, lo que tenemos es el mismo patrón de llegadas que en México. O sea, así ya podemos comparar los datos mexicanos y los datos estadounidenses. Hay algunas otras características de por qué podemos comparar. Bueno, porque hay una relación de unívoca entre ingreso y persona, es decir, una persona puede declarar en su momento un ingreso, entonces da una cuota mínima de ingresos. Encontramos varias características que nos dijeron, sí puede ser que podamos comparar así, ¿no? Entonces, el cruce que les enseñé hace rato, que ya sonaba extraño, lo podemos colorear y decir, bueno, es que hay migrantes que son un tipo de migración, y así podemos simplificar 4 tipos migratorios. Si sumamos los tipos que les enseñé, el azul, el naranja y el amarillo, que eran, podemos tener datos comparables con México. Y entonces creamos una nueva variable que llamamos ingresos quinquenales. Tenemos, por ejemplo, de recién 5 años, que se compone del tipo 2 y del tipo 4. Luego el año de ingreso, que nos da cifras mucho más altas, incluye el tipo 2, el 3 y los 9 y 5 años. Los ingresos quinquenales que estamos creando con estos tipos migratorios dan un poquito más alto que el año de ingreso y se incluye el tipo 4. Un poquito más alto es un poquito bastante. El Departamento de Homeland Security estima sobre la pregunta de año de ingreso y le mete un 10% de su registro. Y son todos los mexicanos que están llegando. El Pew Hispanic Center hace lo mismo, pero con otra fuente, por eso es un poquito más alto. Y está un poquito más alto y le mete el 10% y dice, son todos los mexicanos que están llegando. Nuestra estimación, los datos que estamos utilizando son mayores a las estimaciones del Departamento de Homeland Security y al Pew Hispanic Center. O sea, le estamos apostando por un escenario alto a nuestros datos migratorios. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues tenemos todas las fuentes que les platiqué, tenemos información de varios periodos de tiempo. Entonces, la idea es, ponemos este cuadrito y pues empezamos a rellenar, a ver qué tenemos. No, pues en los renglones de arriba tenemos las fuentes mexicanas. Entonces, ¿qué les podemos poner a las fuentes mexicanas? Bueno, podemos tener las entradas, ¿no? ¿Cuánta gente llega a nuestro país? Las apuntamos. Lo que más tenemos, ¿no? Pues en las fuentes estadounidenses tenemos la pregunta de año de ingreso. Y bueno, en la evaluación de los renglones de abajo dice año de ingreso, tiene un 2 chiquito levantado, y esas las podemos apuntar tal cual porque ya las tenemos. Luego, en el censo de Estados Unidos y en la CPS 2005 tenemos el tipo migratorio 4 que les platicas que faltaba para hacer los ingresos quinquenales. Entonces, lo apuntamos y vemos las relaciones. Y entonces, con esas relaciones proporcionales de cuánto representa el tipo 4 de la otra pregunta, pues podemos acabar de rellenar el cuadrito y pintar de abajo lo que esté en azul.
Luego, con esas relaciones, también podemos usar la ACS versión histórica y meterle estas relaciones. Y ya también tenemos, para los periodos de fuentes mexicanas, tenemos unos datos en Estados Unidos. Entonces ya podemos comparar las dos flechitas para el mismo periodo, la flechita de salida y la flechita de llegada. Podemos ver la relación que hay entre las dos flechitas. Entonces la tenemos aquí abajo. Esta relación es en los renglones de arriba, el renglón verde. Si se fijan, pues va decreciendo. Entonces lo que hicimos pues ya fue proyectarla con tendencia lineal hacia abajo. Son los porcentajes que son en 43% y llegan como en 32%. Entonces tenemos toda la parte de nuestro cuadrito de arriba rellenado. Y con estas relaciones de la flechita de retorno podemos rellenar la parte de abajo del cuadrito. Entonces ya tenemos salidas y entradas para muchos periodos de tiempo. Para cada fuente podemos tener la comparación de la barrita de salida y de la barrita de llegada. Y es lo que les he puesto en la gráfica de arriba. En la gráfica de abajo está la diferencia de las dos barras dividida entre 5 años, porque son periodos quinquenales. Entonces, lo que les tenemos pues es estimaciones para periodos quinquenales por diversas fuentes, para todo el periodo desde el 90 hasta 2006, fue lo más reciente que llegamos, por las fuentes que tenemos. Lo primero que encontramos que nos gustó mucho es que nuestras rayitas verdes que ven abajo coinciden con las estimaciones del estudio binacional que se hizo hace algunos años. Este estudio fue realizado por mexicanos y estadounidenses, encontraron esos niveles de migración y nuestras estimaciones coinciden con lo que estamos viendo. Si se fijan, tenemos fuentes mexicanas y estadounidenses. Entonces nuestra idea era, además de entrelazar las entradas y las salidas, también queremos entrelazar los periodos temporales, es decir, tener un periodo estadounidense y una fuente mexicana. ¿Por qué? Porque lo que buscamos son tendencias. Lo que buscamos es agarrar una tendencia que podamos estar bastante seguros de que nos está representando el comportamiento del fenómeno migratorio. Y nosotros sí lo encontramos. Aquí al principio tenemos dos fuentes mexicanas, entonces es nada más como un indicio, una indicación, pero después de ahí en adelante tenemos mexicana, estadounidense, después otras dos estadounidenses. Estos son también como los puntos más flojos de la estimación. Por la tendencia central y después la caída hacia bajito, creemos que es un avance en la estimación, creemos que nuestros datos pues, pueden ser utilizables, ¿no? Y coinciden con las estimaciones. Entonces, ya que tenemos las rayitas, lo que hacemos es año por año. Y recién que tenemos las rayitas y las empezamos a girar para que se toquen en los extremos. Entonces, lo que nos queda es esta ya raya verde un poquito más oscuro, y esta es nuestra estimación de personas que nacieron en México. Y tenemos flechitas hacia arriba, que eran las barritas, flechitas de entrada, y la diferencia que queda, que se llama saldo neto migratorio, es esta rayita verde oscuro que tenemos ahí. Pues encontramos la tendencia y decimos, pues coincide con algunos eventos muy importantes, tanto en México como en Estados Unidos. Vemos primero que hay un crecimiento muy elevado en el 95, que corresponde pues con el Tratado de Libre Comercio y con la crisis económica en México. Ahí se dispara un poco. Pero después, acercamos al 2000, hay un disparo increíble de la migración. Pacel y Suro, con una técnica distinta, encontraron también este pico. Sus niveles son un poco distintos a los nuestros, pero la tendencia es muy parecida. Este pico de migración se disparó en el año 2000. Y Pacel y Suro lo atribuyen a la tasa de ocupación en Estados Unidos. Ese año la tasa fue la más alta. Entonces, lo que ellos dicen es, hubo una demanda real de mano de obra. La migración mexicana tenía razones para dispararse, pues, pero el factor más importante fue un factor de atracción en Estados Unidos, que es que les pudieron conseguir trabajo, ¿no? Los migrantes mexicanos. Y después de eso, nuestra estimación se va hacia abajo. Nuestra estimación se va hacia abajo y empezamos a buscar, pues, qué eventos habían pasado. Bueno, pues acá en 2001, el 11 de septiembre, marca un cambio radical en las políticas estadounidenses. Ya venían controlando la frontera, pero el control crece de manera importante. Y además de los controles migratorios, también tenemos crisis hipotecaria y el desempleo horrible. Factores hacen que este saldo neto migratorio de nuestro país disminuya. Yo antes pensaba que eran los factores estadounidenses, que no había un factor mexicano que dijera, bueno, ¿qué mejoró en México en este periodo de tiempo? Pues no encontraba qué. Entonces, bueno, todo obedece a factores estadounidenses. Pero justo estaba leyendo a Masi este fin de semana y dice que los mercados hipotecarios son importantísimos para la migración. Apenas estoy leyendo, no estoy muy convencido, pero creo que es muy importante hacer esa investigación. Y efectivamente, en la sección de Fox se dispara la construcción de casas, crece el mercado hipotecario en México y podría ser un factor de retención para los migrantes. Bueno, con esto ya tenemos una tendencia anual, ya podemos estimar montos a lo largo del tiempo. Esto me va a brincar. Y tenemos esta estimación de mexicanos y el saldo neto migratorio.
Pero después pensamos, bueno, ¿quién más se va hacia Estados Unidos? Afortunadamente, en Estados Unidos tenemos la pregunta, ¿dónde vivió usted hace un año? Para todas las personas. Y hay personas que dicen, yo viví en México, pero que no nació en nuestro país. Se pregunta, bueno, ¿y ellos quiénes son? Para empezar, la relación que hay es por cada 100 mexicanos que estaban en México y están en Estados Unidos, hay otros entre 13 y 14 personas extranjeras que también se van hacia allá. Y la mayoría de estas 13 o 14 personas, el 86%, son personas nacidas en Estados Unidos. Es decir, también tenemos estadounidenses viviendo en México que van hacia allá. Y en las cuentas mexicanas encontramos estadounidenses que entran a nuestro país. Son poquitos en comparación, 100 contra 14, pues, pero ahí están, son parte del fenómeno. Y me parece importante pues señalarlo, ¿no? Entonces, las barritas son de las personas nacidas fuera de nuestro país, en su mayoría son estadounidenses, y la diferencia se le puede sumar a los saldos netos migratorios que ya teníamos, que es la gráfica de abajo. Las rayitas verdes son los mexicanos, luego el crecimiento hacia la rayita azul son los extranjeros, y tenemos el saldo neto migratorio de nuestro país, ahora sí para todas las personas, nacidos en México y nacidos fuera de México. Ahora sí, resultados. Creemos que hemos encontrado algunas cosas interesantes que queremos compartir con ustedes. No sé, perfecto. Creemos que hay restringida comparabilidad entre las preguntas, lo que les platicaba. Unas preguntas dan peras, otras preguntas dan manzanas. Y mezclarlas para hacer las estimaciones puede ser que nos dé una idea pues, un poco distorsionada del fenómeno migratorio. Entonces, creemos que es importante usar preguntas que sean comparables. También lo que quisimos proponer era una metodología aplicable en el tiempo sobre diversas encuestas, es decir, no tomar una fuente, intentar tomar un punto temporal, después otro punto y después ir buscándole ahí, sino más bien, damos una metodología para todos y buscamos las tendencias y a ver qué tendencia nos resulta, y creemos que pues, el resultado fue bastante bueno. Ahora, en cuanto a resultados cuantitativos, bueno, esta disminución, son las dos flechitas, ¿no? la de salida de México a Estados Unidos y la de llegada. La relación que representa la flechita de llegada, pues como ustedes vieron, se va adelgazando esa flechita, cada vez que esos porcentajes de dimensiones se van haciendo más chiquitas esas flechitas. También encontramos cambios drásticos a corto plazo, el crecimiento 95, el pico de 2000, luego la caída posterior, y entonces lo que creemos ahora es que en cuanto a la migración a corto plazo, pues creemos que es poco aconsejable hacer proyecciones fijas con un solo escenario, ¿no? Creemos que otros escenarios, como por ejemplo proyecciones estocásticas, son una mejor opción porque vemos que es volátil y que responde a cambios rápidos. Y finalmente, pues encontramos este escenario migratorio complejo donde tenemos flechita de salida, de entrada, y las flechitas cambian sus grosores, tenemos distintos tipos de personas. Esta es la relación, les quería enseñar, la de la flechita de salida y de entrada. Y fíjense ustedes cómo se cae desde el año 92. La flechita de regreso representaba casi el 45% de la flechita de salida. Es decir, los retornos a México eran casi la mitad de las salidas. Pero esto se va cayendo con el tiempo, y hasta 2007 la CPS, que fue la última fuente que utilizamos, se cae como a poquitito arriba del 25%. Esto es interesante porque otros autores ya han encontrado relaciones parecidas o similares con otras fuentes. Y lo que ellos nos dicen es que desde 1990 la probabilidad de que los migrantes regresaran a sus países comenzó a descender hasta desplomarse. Es decir, que la política fronteriza de inmigración de Estados Unidos está contribuyendo a detener el movimiento de circulación de migrantes, el movimiento circular de entradas y salidas. Entonces lo que está creando es una inmigración de recientes permanencia en Estados Unidos. Mientras más estrictos se ponen en la frontera, más la gente se queda allá. Antes regresaba y ahora se están quedando de manera permanente. El siguiente es nuestro resultado cuantitativo. La línea morada es nuestras estimaciones, que ya les enseñé. La azul es un ejercicio de proyecciones del CONAPO del 2002, la roja es otro ejercicio del 2007. Como ven, en estos ejercicios de proyecciones, la migración era más o menos, tenía tendencias muy claras, pues, pero no prestaba cambios bruscos. Y nosotros con nuestro ejercicio estamos encontrando cambios bruscos. Más o menos, esta cifra de, a ver, si de mexicanos, de los mexicanos en Estados Unidos, ahí tienen, ¿no? Más o menos. Empezamos en 1990 con el saldo neto migratorio, o sea, la diferencia entre salidas y entradas, alrededor de 250,000 personas. Con los eventos del 95 se crece arriba de 350,000. De 350,000, o sea, crece como 100,000 personas. Para el 2000 se nos dispara arriba de 500,000 personas, o sea, crece unas 150,000 personas más.
Entonces empezamos en 250, seguimos a 350,000, luego seguimos a 525,000 más o menos, y después se nos cae. Y actualmente, bueno, para el 2006, que es nuestro último año estimado, está como en 400,000 personas el flujo neto migratorio de mexicanos. Pero acuérdense que luego había estos otros extranjeros, que ya son, que están incluidos aquí en la rayita morada. De hecho, en la rayita morada ya incluimos no solo los extranjeros y Estados Unidos, incluimos todos los países. Pero ya no traigo las láminas aquí, pero en el artículo, que si ustedes lo quieren leer, está bueno para las noches de insomnio, pasa un fenómeno bien extraño con los otros países y con los extranjeros. Resulta que de otros países que no son Estados Unidos estamos ganando población. Aunque es poquito, estamos ganando extranjeros. Más personas extranjeras están entrando a nuestro país de otros países de Estados Unidos que las que están yendo. Y entonces lo que pasa es que los extranjeros que están en Estados Unidos se compensan con los extranjeros que estamos ganando en otros países, por ejemplo Argentina, Colombia o Cuba. Entonces esta rayita morada queda muy parecida a la rayita de la migración neta a Estados Unidos, considerando a todas las personas y en todas su lugar de nacimiento. Y entonces lo que tenemos es que ahora sí, considerando todos los destinos y orígenes posibles y a todas las personas posibles, pues se crece un poquito más, ¿no? Alrededor del 1990 estaba en 300,000, o sea, crece como 50,000 personas de saldo neto migratorio. En el 95 crece la inmigración mexicana, arriba de 400,000, y para el año 2000 se crece a 600,000 personas, ¿no? Ya considerando mexicanos y extranjeros por todos los destinos posibles. Y después de eso se nos cae. Esta tendencia de caída en otras fuentes se está encontrando, en la CPS, en la ACS, en la ENOE, Pacel está diciendo que existe el Pew Hispanic Center, Camarota, que es un poco oposición anti-migrante, está diciendo también la migración mexicana está reduciendo. Estamos bastante seguros que ahorita ya va para abajo la migración. La pregunta es cuánto y hasta dónde vamos a llegar hacia abajo. Entonces, pues, como pueden ver, lo que está platicando aquí es que las presiones son más o menos fijas, y lo que estamos encontrando nosotros es que el fenómeno es volátil. Entonces, creemos que además de pensarlo como fenómeno volátil, o más bien como lo pensamos que es un fenómeno que cambia rápidamente con el tiempo, lo que recomendamos es que hay que hacer mediciones muy frecuentes. Hay que mantener una especie de termómetro de la migración para saber qué está pasando con ella. Que de un año para otro puede cambiar la tendencia, entonces pues, buscarle qué es lo que está sucediendo. El fenómeno que estamos encontrando es, generalmente se piensa este escenario migratorio. Entonces, pues sí, hay muchos mexicanos que están en Estados Unidos, hay que tener la migración, pues hay que ponerles un muro y se acabó. Pero no es el escenario que estamos encontrando. O sea, efectivamente, la rayita hacia de México y Estados Unidos es muy ancha. Hay muchísimas personas mexicanas que van para allá. Por ejemplo, entre 2000 y 2005, decíamos que se fueron un poco más de 3 millones de personas durante todo ese quinquenio, nacidas en México. Además de esos mexicanos, estimamos que se fueron como 480,000 extranjeros de México a Estados Unidos. O sea, efectivamente hay una salida de México a Estados Unidos muy grande, ¿no? Basta, pues. Pero la rayita de regreso tampoco es despreciable. En el mismo periodo de tiempo, casi 1 millón de mexicanos regresaron a nuestro país. Y casi, en ese periodo de tiempo, casi un poquito más de 150,000 extranjeros también ingresaron de Estados Unidos hacia nuestro país. Entonces, el escenario es distinto. Este escenario, lo que estamos encontrando es que este escenario no pide tanto un muro, como pide más bien controles regulatorios, como por ejemplo, más garitas o más pasos legales. ¿No? Pensando también en la seguridad, pues, porque en las garitas legales pues, hay policías, hay, yo que sé, hay tecnología para buscar contrabando. Entonces, creemos pues que las estimaciones que presentamos se pueden interpretar de alguna manera interesante para las políticas públicas. ¿De qué tareas pendientes hay? ¿Todavía? Perfecto. Pues hay muchas tareas pendientes, ¿no? Nuestra estimación llega hasta el 2006 por las fuentes que tenemos. No encontramos fuentes más recientes en México para poder hacer una comparación y seguir avanzando en el tiempo. Entonces, la tarea pues, es traer la estimación hasta años recientes. Voy a empezar con las fuentes en México. Hay muchos indicios de que a lo mejor estamos subestimando a los inmigrantes en nuestro país. Por ejemplo, en lugares como Los Cabos, como las playas de Jalisco, hay muchas casas de descanso para estadounidenses que seguramente están ocupando en algún momento del año. Vienen algunos meses, se regresan, hay muchos fraccionamientos cerrados de jubilados en nuestro país, que es muy difícil contabilizarlos, es muy difícil meterles encuestas y no sabemos cuántas personas están entrando con este tipo de movimientos migratorios, ¿no? Por supuesto, muchos inmigrantes sin documentos en México también están subregistrados, entonces es una tarea pendiente fuerte, ¿no? ¿Cuántos extranjeros están entrando en nuestro país? Hay luego otras fuentes que tenemos que estudiar, como por ejemplo la EMIF, pero seguramente los del COLEF saben mucho más, y Luis Felipe sabe mucho más que yo acerca de la EMIF. No les quiero mencionar que
algo muy interesante de Mixo es la relación que hay entre el número de cruces y personas. Corona y Turan tienen un ejercicio de estimación donde ven migrantes permanentes, migrantes temporales con este tipo de datos. Y pues hay que seguirle, ¿no? Hay que buscarle, porque los tiempos de estancia de algunos migrantes, sobre todo los que cruzan por tierra, son cortísimos, ahorita están alrededor de 12 meses. Y en años pasados estaban en 8 meses, 9 meses. Es decir, hay un importante flujo de personas que viaja poquitos meses a Estados Unidos y regresa. Entonces hay que entrarle a ese tipo de medición que es mucho más difícil, ¿no? Pues, el ENOE es la nueva fuente de información, está dando resultados muy interesantes, está diciendo que la migración está cayendo de manera muy importante en nuestro país. Hay que entrarle al ENOE, lástima que el ENOE empieza con años muy recientes, no vamos a hacer tendencias hacia atrás, pero para extensión reciente el ENOE es muy interesante. Una cosa que hay que estudiar del ENOE es que es una encuesta a hogares. En el hogar preguntan, ¿alguna persona se fue a Estados Unidos de este hogar? Sí. ¿O alguna persona regresó a Estados Unidos de este hogar? Y le pregunté, sí, ahí se miden los migrantes. Pero ojo, esto es lo que les decía yo de Masi que estaba leyendo. Masi dice que cuando un migrante logra permanecer después de un año en Estados Unidos, de un año a 4 años, el 25% de estas personas que sí permanecen dedica parte importante de sus ingresos a comprar una casa en México. Es decir, son personas que logran allá establecerse en un trabajo, pero están comprando o construyendo casas en nuestro país. Por eso dice que los mercados hipotecarios son muy importantes, porque falta el mercado hipotecario en México, se dispara la migración, y cuando hay mercado hay retornos. Pues bien, lo que los datos de Masi nos quieren decir es que hay muchos migrantes que planean regresar a nuestro país, pero que no regresan a sus hogares. En ese sentido, puede ser que el ENOE esté subestimando de manera importante los retornos a nuestro país, porque el migrante va, consigue dinero, compra una casa y no regresa al lugar del que partió, regresa a un lugar distinto. Y más si consideramos las edades a las que migran los jóvenes migran, los migrantes migran a edades muy jóvenes, entre 15 y 24 años, tenemos casi 30 y tantos %, ¿verdad? El 40%. Entonces son personas que se salen del hogar paterno, probablemente fueron a un hogar allá, o van a conseguir dinero para formar un hogar acá. Entonces pudiera ser que la migración se esté cayendo mucho más rápido de lo que estamos estimando. Puede ser que la disminución de la migración en México sea mucho más drástica de lo que estamos viendo, y hay que entrarle y hay que investigar ese problema. Y después la ENADIT, se va a levantar una ENADIT este año, pero hubo un cambio ahí un poco extraño. Quitaron la pregunta de tiempo de residencia, que como yo les expliqué hace rato, es la que da una cara muy distinta de la migración, y dejaron la pregunta de residencia 5 años y la pregunta de residencia hace un año. Como ya les enseñé, estas preguntas de Estados Unidos dan cifras muy parecidas, entonces la decisión, pues para mi gusto, fue un poco extraña, porque en ENADIT vamos a tener una sola cara de la migración y no tenemos la pregunta alternativa que nos permite ver la otra. Enteramente, opinión personal mía, estábamos en la reunión del censo y Carlos Belti estaba preguntando por la pregunta de fecundidad reciente del censo, y decía, esta pregunta es muy importante porque nos permitió gestionar las cifras oficiales. Entonces, por favor, no la quiten para que podamos ir trabajando con una cara alternativa, con una cara distinta, a ver qué sale, ¿no? Pues, y justamente con el ENADIT de este año pues, está pasando precisamente lo mismo. La pregunta que nos da una cara distinta es la que están desapareciendo. Entonces, pues es una lástima, y ojalá que otras fuentes de información retomen esta pregunta que nos da ingresos recientes. Y ya en cuanto a fuentes en Estados Unidos, que son mis primeros puntos, todavía no estoy muy bien. Los estadounidenses hace muchísimos años que no cuentan a todos los migrantes mexicanos. El último censo que contó a los mexicanos fue en 1990, que se preguntó a las personas, ¿no? En el censo del 2000, la pregunta de año de nacimiento no se incluyó en el censo, se incluyó en la encuesta que acompaña al censo. Entonces, es una estimación muestral el dato del censo del 2000. Después del censo del 2000 tenemos puras encuestas, es decir, tenemos puras estimaciones muestrales que sí sirven, son útiles, pues, pero hay que ajustarlas a un nivel independiente. El censo te da un nivel fijo, puedes agarrar estas encuestas estadounidenses, ¿no? Lo que hace el censo es lleva los niveles de las encuestas, las ajusta a cuestiones independientes que no sabemos cómo se están haciendo. Entonces, pues es una tarea súper pendiente nosotros pedir la información, porque no es pública, y de ellos que nos la den para poder saber cómo están estimando el número total de mexicanos allá, por una parte. Y por otro lado, con el censo de 2000 también cambió, la consideración de quién vive en Estados Unidos. Porque una cosa es que a alguien le pregunten, ¿tú dónde vives habitualmente? ¿No? Pues yo vivo habitualmente aquí en México, pero pues voy a trabajar a Toluca y me quedo algunas noches por allá. Y entonces, de esa forma me cuentan a mí aquí en la Ciudad de México. Por si me pescan una noche que estoy allá en Toluca, me dicen, a ver, tú estás viviendo aquí en Toluca, hoy sí, entonces te contamos como habitante de Toluca. Es lo que está pasando en Estados Unidos. Eso se llama de facto. Entonces, hay migrantes temporales que dicen, yo vivo en México, vengo a trabajar algunos meses,
pero lo están contando como residente ya allá. O sea, hay una diferencia ahora en las fuentes mexicanas estadounidenses. Las fuentes mexicanas son estas de declaración, de que la persona dice, yo vivo habitualmente aquí, se lo contamos aquí. Pero la fuente estadounidense es, ¿quién duerme aquí esta noche? Tantas personas, cuéntalas como si estuvieran aquí en nuestro país. Entonces, estas diferencias entre las fuentes mexicanas y estadounidenses también hay que entrarles y hay que investigar qué tanto pueden afectar las estimaciones. Pues muy bien, terminamos exactos. Muchísimas gracias por escucharme. Y nada más que dejar con una foto, es la vara fronteriza de Tijuana ahí en la playa, y es un picnic familiar. Que es la idea que es que dejar con las cifras, ¿no? La frontera es mucho más complicada, no es más gente que se va. Es gente que se queda, que va, que regresa, que trabaja allá, que compra una casa para sus hijos acá, que le compra casa a la abuelita, que... las cifras no solamente los mexicanos están yendo y se van. Las cifras nos dicen, no, sí se van pues, pero están entrando y saliendo. Hay un movimiento entre dos países que son socios comerciales, que tienen un tratado de libre comercio, que intercambian libremente bienes y servicios. Y entonces, pues evidentemente las personas siguen a los empleados donde van, y siguen a los bienes, y dan su mano de obra para proveer los servicios. Entonces es como, económicamente hablando, es como lógico tener esta frontera de intercambios entre dos países. Pues muchas gracias. Gracias, Carlos, y también gracias por seguirse el tiempo. La segunda presentación lleva por título Una reconstrucción alternativa de la migración internacional reciente de México, a cargo de Virgilio Partida. Voy a leer brevemente su semblanza curricular. Virgilio Partida es actuario de la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestro en Demografía por el Colegio de México y doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha ocupado diversos cargos en la función pública, el último como director general de Estudios Sociodemográficos y Prospectiva de CONAPO. Fue profesor investigador en el Centro de Estudios Demográficos y Desarrollo Urbano del Colegio de México y actualmente desempeña las mismas funciones en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. Ha sido profesor en la Facultad de Ciencias de la UNAM, en el Colegio de México, en el COLEF, en el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social y en Flaxo, México. Autor de más de 20 libros, más de 100 capítulos en libros y artículos en revistas especializadas de manera individual o colectiva. Sus principales líneas de investigación versan sobre la migración interna, las proyecciones de población y el estudio sociodemográfico de la mortalidad. Es socio fundador, expresidente y socio activo de la Sociedad Mexicana de Demografía, socio de la Population Association of America, investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y profesor honorífico del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social. Entonces, bueno, le doy, y también te aviso cuando falta. ¿Puedes cambiarme desde aquí? No veo. Es que no puedo ver atrás. Sí. Vas a decir que envejecido está Luis Felipe, que rejuvenecido Virgilio. Ya que tarde. Bueno, sí, por favor. Quiero dar las gracias al COLEP por esta invitación a participar en sus seminarios. Aunque ustedes no lo crean, siempre me invitaban a Tijuana, pero nunca llegaba el boleto de avión. Es la única vez que he podido asistir, desde la primera vez que asisto. Me da mucho gusto. Desde luego que poder a Tijuana si van a dar boleto de avión, sino que están aquí en México, ¿no? Muchas gracias de veras, amigos, colegas, público en general. Voy a tratar de decir por qué creo que las cifras que nos está dando la CIPIES de 2005 o 2006, que fueron las que nosotros usamos en CONAPO para hacer la reconstrucción demográfica, son correctas. Que si tienen un grado de sobre o subestimación debe ser mínimo, pudiera quedar cubierto en grado de confianza de una muestra. No olvidemos que nunca, corrígeme Felipe, nunca ha llegado a 5.000 números de mexicanos en la CIPIES en marzo, sobre todo de marzo, y además, bueno, es toda la población que vive en Estados Unidos, no solo los que llegaron recientemente, que ha sido un poco lo que ha sido la discusión al respecto de las cifras. La danza de las cifras es una frase que a mí siempre me molestó mucho, pero desgraciadamente ocurre. Y sobre el todo muchas veces, por ejemplo, hace años llegué a la Facultad de Geografía y me dicen, la Ciudad de México tiene 23 millones de habitantes. Y pregunté cuál es su fuente de datos. Pues es lo que hicieron las proyecciones hace 20 años. No, pues el censo dice que somos 18, ¿no? El censo del año pasado, ¿no? Las proyecciones hace 20 años, ¿no? Entonces se queda la idea de que la
proyecciones que hizo una persona cuando crecíamos con una fecundidad de 8 hijos por mujer, es lo actual. Las cosas están cambiando. Bueno, voy a la siguiente. Mi objetivo es más sencillo, no pretendo hacer grandes estimaciones, sencillamente mediante procesos demográficos, inspeccionar la cobertura de las cuentas norteamericanas que en años recientes ha sido cuestionada, que es el principal objetivo de esto. Y dos, quizás un poco más la idea de ponencia, más de la reconstrucción del pasado, cómo hago la reconstrucción de mexicanos, pero eso bueno, así después se dejó. La parte metodológica más firme, más sólida, ustedes lo pueden ver, espero que quede clara y sea comprensiva, en uno de los capítulos, creo que es el 4, del documento metodológico de las proyecciones de población de CONAPO de 2006. Bueno, fue publicado en el 2008. Está en la página de internet. No está publicado, solo se puede ver en PDF. Pero se puede dejar de CONAPO. La migración internacional definitiva de mexicanos, personas nacidas en México. Es muy importante recalcar esto. Hay mexicanos por nacionalidad, hay mexicanos por nacionalidad. Me estoy refiriendo. No son personas que viven en México, son que nacieron en México. Y podemos desagregarle 4 componentes. Esto fundamentalmente porque la información que nosotros tenemos tanto en México como en Estados Unidos nos permite hacer esto, ¿sí? Y en realidad, quizás lo que más le preocupa a los mexicanos no es que un colombiano se vaya a Estados Unidos, que un mexicano se vaya a Estados Unidos y la protección consular, etcétera, que le puede dar el gobierno, incluso cuando está condenado a muerte en una silla eléctrica. ¿Quiénes se van a vivir a Estados Unidos? ¿Quiénes se van a vivir a otros países? Quienes regresan de Estados Unidos y quienes regresan de otros países. Son solo mexicanos. Además habrá extranjeros que viven en México. La palabra vivir, si vamos a darle la teoría, vamos a decir una cosa que no tiene nada que ver con lo que pensamos. Nosotros hablamos de una residencia habitual, es un concepto abstracto, ¿sí? Pues depende de la situación de René, pues es residente de San Diego, o de Tijuana, o de Monterrey, y cuando llegó, entonces cuando empezamos con este tipo de cosas, nos damos cuenta de que si yo quisiera captar eso, primero sería arbitrario, porque sería mi modo de ver la vida, no la de la persona que está viendo una vivienda. Y además, que seguramente después de que hice mi definición, la realidad me va a superar nuevamente, ¿sí? Y no sé si ustedes sepan lo que son los censos de facto y de jure. El censo de facto es quien pasó la noche. El censo de jure es quien vive aquí. Hoy día pensamos que son términos anacrónicos que ya no sirven. La realidad nos está superando y los generales agrícolas migrantes es el caso más ejemplar de esto. Viven en Oaxaca o viven en Sinaloa. Y pasan 6 meses del año en cada lugar, echando un volado. No hay otra solución. Y así como esos casos, habrá miles de casos. Los coyotes en la frontera, etc. Entonces, creo que el problema de aquí es qué significa vivir o residir. ¿Qué entiende una persona cuando le preguntan dónde vives? Como decía una vez en clase, ¿no? Pues tu dirección postal, dije, bueno, nadie vive en el apartado postal. Realmente es la dirección donde tú vivirías, ¿no? Entonces, es difícil concretar este tipo de concepto. En fin. Yo voy a dejar de lado el 2 y el 3. De todas las estimaciones y cifras que hemos nosotros estimado y obtenido, es una proporción mínima de los mexicanos que se mueven, tanto de los que van como de los que regresan. Posiblemente menos de 1% de los que se van a otros países no van a Estados Unidos, más del 99% se va a Estados Unidos, y de lo que sabemos nosotros de los que regresan, bueno, están los censos de población, si bien los extranjeros son una cantidad importante, son bajos, pero los mexicanos que regresan a otros países también, quizás no pase del 5% de todos los mexicanos que regresan. Aquí solo me refiero al intercambio poblacional con Estados Unidos, ya que hasta donde sabemos, la fracción que va a otros países pues es muy baja. Voy a analizar, solo voy a usar estas fuentes de datos. Voy a tratar de... Hemos tenido un problema en CONAPO muy serio. No pudimos obtener indicadores de confianza para las IPIES. Uno lee la metodología de ellos, baja los cuadros y queda un grado de confianza ridículo. Cualquier experiencia mínima en estadística nos dice que no puede ser un error estándar de 2% en una muestra de 4.000 personas en un país de 300 millones de habitantes. Es imposible eso. Entonces son empresas tan pequeñas que prácticamente la expresa del intervalo de confianza, la muestra, el valor puntual y el intervalo era lo mismo. Es muy difícil que pase eso. Parece ser que hay un problema o con el documento metodológico, con las cifras que estaban marcando y unos polígonos de segundo grado, unas estimaciones. Entonces voy a usar los datos puntuales. Estoy consciente que es una muestra relativamente pequeña, que no de confianza, y que las conclusiones que saque pueden estar alteradas por eso. Estoy consciente de eso, no hemos podido sacar estas varianzas.
De la manera que me preocupa menos la varianza por la manera como opera esta encuesta. Esta encuesta es recomendable no usarla puntualmente en los años. El diseño reemplaza esta encuesta por motivos sobre todo presupuestarios, reemplaza pues, el llamado cuestionario amplio de Estados Unidos. En vez de gastar $1.000 millones en el año cero, se gastan 100 millones o poco más durante cada año, de esa manera se reconstruye. Y se recomienda sumar los datos. Sumar 5 años, porque la muestra se reemplaza como cada 5 años, sumarlos. Una vivienda no puede aparecer 2 veces en 5 años, nunca. O sea, entonces crece mucho la muestra, es una muestra muy grande, y ellos tienen procedimientos para hacer la suma. En el caso de México, sobre los censos de población 62.000, los uso para la reconstrucción sobre todo, desde luego el control de población 2005, que es central, y una cosa muy importante para poder hacer los ejercicios de prueba, tablas de mortalidad hechas por CONAPO. A todo aquel que le interese ver cómo se hicieron las tablas, padezca insomnio profundo, le hace el capítulo 2 del método metodológico de las proyecciones, y seguro que antes de seguir el método se durmió. Dije la partida que lo estudió se duerme. Bueno, una propuesta. Consideremos los censos de población de Estados Unidos de 92.000. Considero esto porque aquí es grave el asunto, es muy marcado, y no lo que voy a hacer después, que va a ser muy cerrado. El recuento de 2000 nos informa del año de la última llegada a Estados Unidos de la población nacida en otros países. Gracias a la buena amistad que he tenido, que tuve en aquella época con Jeff Pasel, etcétera, y otra gente del Buró, me mandaba los cuadros especiales de mexicanos, a veces mucho más amplios que los publicados. Entonces tengo una información bastante grande sobre esta histórica. Ya después fue con las muestras censales públicas. De ahí extraemos a aquellos mexicanos que llegaron antes de 1900 por última vez. Sí quisiera hacer esta aclaración. Cuando se pregunta en Estados Unidos por el periodo de llegada, se remarca que es la última vez que entró a Estados Unidos. ¿Sí? No puede ser hace 5 años, hace 20 años y la última hace 3. Tiene que ser se entiende que es la de hace 3. Y se remarca eso. Ellos tenían 10 años o más de edad en 2000, es decir, quienes entraron en 90 a fuerza tenían que tener más de 10 años en 2000, si no, no podían estar en 90. ¿Sí? Bueno, porque ingresaron 10 años antes o más. En el censo de 90 de México tenemos la población mexicana por edad y sexo, perdón, de Estados Unidos. De ella, quienes debieron ser censados en Estados Unidos en 2000 son aquellos que sobrevivieron a la mortalidad, es decir, no solo tenían 10 años o más, debieron llegar con vida. Si estaban en Estados Unidos en 90, solo podían estar en 2000 sobrevivieron a la mortalidad, si se murieron no estaban, y no regresaron a México. ¿Queda claro? Entonces queda claro que la cifra que me dé el censo de 2000, de los que llegaron antes del 90, debiera ser menor que la censada en 90, precisamente por la mortalidad y el retorno. Ojo, no me importa quiénes llegaron después de 90, me importa solo los que estaban antes del 90. Bueno, ¿realmente hay coincidencia en las cifras A y B? Aquí están los ejercicios, pues no. El censo de 90, el censo de 2000 antes de 90 es mayor, sin tocar, sin meter mortalidad y migración, ya es mayor, ya le sobra. Es decir, o le faltan al censo de 90. Aquí las preguntas de cuánto tiempo tiene residencia importan. No importa que sea 1 año o 3 meses. Como llegaron antes del 90, son residentes habituales, segurito, ¿no? Es difícil que un residente temporal dure 10 años y luego se regrese. Entonces, basta la cifra, precisamente, la cifra, esta, que se me desaparezca el ratoncito. Ya, se ve esa. Bueno, mejor con este. Esta cifra que está acá, perdón, ya la voy a arreglar. Esta cifra que está acá es la cifra que... Esta es la que da el censo de... Ahora sí, esta cifra que está aquí es la que dice el censo de 2000 que llegaron antes del 90. Estos son los que se censo del 90. Es absurdo que pase esto. ¿Por qué? Pues porque esto debe reducirse para llegar a ser estos. Entonces, esto para mí es una prueba de que la cobertura de censo del 90 es inferior a la de 2000. Nuevamente, aquí no hay problemas de residencia habitual porque llegaron hace más de 10 años. O sea, no puede haber problemas de que sea el último año y el último mes. Es gente que tiene viviendo en Estados Unidos 10 años. Entonces, es clara la omisión del censo del 90. Esto nos pasa si comparamos 80-70 también. Okay, bueno. El ejercicio más estricto, metemos dos efectos.
por un lado, primero sobrevivimos a los que estaban en el censo de 90, la edad siempre es en 2000, o sea, ellos tenían 0, 4 años, etc. Las probabilidades corresponden a las tablas mexicanas, como son de supervivencia no hay mucho problema de sesgo, además no hay, en mi opinión, no son confiables las tablas de mortalidad de mexicanos en Estados Unidos, ¿sí? Si quieren eso lo discutimos después de la sesión. O sea, las tablas mexicanas, que además son supervivencias, o sea, .99, 256 o .99, 324, cambiar las cosas, ¿no? Estos son los que yo esperaba que vieran en Estados Unidos, esos 2.221.000 solo por mortalidad. Pero yo sé de los censos mexicanos que regresaron 240.000 aproximadamente. Yo aproximadamente porque no tengo realmente el flujo de 90-95, sino que lo estimo, ¿sí? En realidad, un poco más de la mitad regresó en 95-2000 y el otro parte es con base en la tendencia 90-2000. Total me quedan 1.980.000 de hombres y 1.680.000 de mujeres. Y si ahora yo comparo estas cifras con las cifras censadas, tengo una omisión de 30% o un sobrevalor de 30% en Estados Unidos. Nuevamente, en el censo de 2000 no hay problemas de residencia porque son los que llegaron antes del 90. O sea, reconocen tener viviendo más de 10 años en Estados Unidos. Bueno, en el ejercicio de abajo lo hice exactamente lo mismo, pero no tengo censo de 2005 en Estados Unidos y tomé las CPS. Y es curioso que aquí es una ligera omisión, es decir, sale más alto el proyectado en las CPS, pero es mucho menor el porcentaje. Es apenas 5%. Aproximadamente versus 30% y una diferencia crucial. Esto me da un indicio, en mi opinión, de que hay consistencia entre el censo y las IPS, o sea, que en ambos las enumeraciones parecen haber sido iguales en términos de cobertura. Puede que les falte, puede que a ambas les sobraran, pero como tal, sí, como consistencia la tienen. Para mí esto me da la impresión porque nunca nos ha pasado esto, siempre nos falta gente, ¿no? Siempre sale mucho mayor el último que el proyectado. Bueno, una cosa que se ha discutido, mencionó hace rato Carlos, es sobre el efecto que ha tenido la nueva pregunta, tanto en el censo. Desgraciadamente no pude encontrar el cuestionario de las IPS en internet, pero sí conseguí el de la CS. Me imagino que deben ser criterios iguales, difícilmente los cambian, de cómo concebir lo que le llama la población, lo que se llama, lo que los demógrafos tratamos de tratar en un censo de población como población residente. ¿Sí? A partir de 2000 se han incluido algunas precisiones sobre quiénes se deben enumerar como residentes de las viviendas en el censo. No tengo ahorita a la mano, no los tenía, los tengo guardados en la casa, había que escanear, etc. El censo de 2000, el censo de 90 y el censo de 80 tengo las preguntas, pero eran menos precisas que estas, las IPS y las CS. Cabe preguntar si al privilegiar la condición laboral en el censo, ahorita lo vamos a ver, o la delimitación de 2 meses en la CS, pueden propiciar el conteo de migrantes temporales mexicanos como residentes reales en Estados Unidos. El censo de 2000, y bajé precisamente la versión en español, no, aunque pareciera ser que estas dicen que la de Puerto Rico, la usan en algunos lugares. Si tú no entiendes el cuestionario en inglés, marcas un teléfono y te mandan en español, y si no lo puedes contestar, incluso mandan una persona para ayudar, porque es por correo cuestionario en Estados Unidos. Entonces, en estos cuadritos blancos, bueno, ahí donde dice número de personas, aquí hay dos lugares, dice hijos de crianza, inquilinos o compañeros de casa, o sea, residentes. ¿A cuántas personas vivían o se quedaban en esta casa, apartamento, casa móvil? Vamos a ver qué significa eso de quedaban. Personas que se estén quedando aquí el 1 de abril y no tienen otro lugar donde quedarse. Esa definición también la usa México en sus censos y en sus conteos. Personas que se estén quedando aquí la mayor parte del tiempo mientras trabajan, aunque tengan otro lugar donde vivir. Luego me detengo con este detalle. No incluya estudiantes universitarios que viven fuera del lugar antes de la universidad, es decir, privilegian el lugar de estudio, no el de los padres. Personas que estaban en una facilidad de corrección, bueno, esto es en un hospital o en una prisión, bueno, eso se consideran residentes del hospital y la prisión, esos son reconocimientos internacionales, son de Estados Unidos. Las Fuerzas Armadas, lo mismo, viven en otro lugar, y las que viven o se quedan en otro lugar la mayor parte del tiempo. Bueno, la pregunta que creo que aquí nos dificulta el concepto de residencia habitual a veces, yo creo que es la tercera bala de la primera parte. Hay un concepto en estadística que se llama truncamiento. El truncamiento es una cosa muy delicada en esto.
Supongamos que me ofrecen ahorita la chamba, y ojalá, ¿verdad?, el tesorero del Estado de Nuevo León. Me voy a Monterrey y al mes me cae el censo y no soy residente habitual porque el censo cayó en julio. Y si cae en diciembre, pues tengo 7 meses y soy residente. Entonces el efecto de truncamiento es algo que nosotros no estamos considerando en esto. Yo creo que los americanos, creo que con esta pregunta, es mi opinión, no he leído sobre esto, pero creo que tratan un poco de evitar el efecto de truncamiento. Precisamente una persona que se acaba de mudar no le puede imponer 6 meses de residencia porque entonces no me queda en ningún lado, no me queda ni de donde estaba ni donde están. Entonces, por eso en México preferimos a veces dejarlo libre aunque muchas veces esté confusión. Creo que sucede. De la parte de estudiantes, eso depende de cada país, eso es muy de cada país. Las demás cosas que están después son recomendaciones internacionales, o sea, no es Estados Unidos, todo el mundo las aplica. Vayamos ahora a la América Montessori. Incluye a todas las personas que viven aquí o se quedan aquí por más de 2 meses. Es decir, que tienen menos de 2 meses, ¿lo omitimos? A usted mismo si vive aquí por más de 2 meses. O sea, como estamos quitando los temporales, aquellos que viven menos de 2 meses. Ahora, no está diciendo que tengan aquí 2 meses, sino que vivan aquí más de 2 meses, ¿no?, durante el año, ¿no?, durante su vida práctica, no está imponiendo su vida. A otra persona que se queda aquí, que no tiene otro lugar donde quedarse, aunque esté aquí por 2 meses o menos. Bueno, esa es la pregunta equivalente a la del censo, ¿sí? No incluye a los estudiantes, Fuerzas Armadas, a los presos, etcétera. Bueno, eso ya está. Entonces aquí el problema son los famosos 2 meses. Yo me pregunté una cosa, bueno, ¿realmente los 2 meses nos traerían un problema serio? Vamos a ver el razonamiento. Evaluemos el posible impacto del periodo de 2 meses de la American Montessori. Para ello tenemos las personas que en el caso del censo norteamericano, presumiblemente se declararon como residentes el 1 de abril, no la noche anterior ni la semana, sino el 1 de abril, que es la fecha censal norteamericana, declararon haber llegado por última vez durante 2000. Está perfectamente detectado. Hay de 99 para adelante, para atrás, que fue lo que hizo el ejercicio, y 2000. Si suponemos que no hay estacionalidad en la migración, es decir, que no hay más migración en el primer trimestre que en cualquiera de los otros, podemos estimar el flujo anual a multiplicar por 4 el monto del primer trimestre. Es decir, el censo me dijo que 260.000 llegaron durante el primer trimestre. Bueno, supongamos que por 4, 1.047.000 migraron todo el año. Del ejercicio que hice hace rato, tenemos que el monto se reduce por mortalidad y retornos en 5.13%, de donde la cifra esperada en la American Community Service sería 994.099. En realidad, como mostraron ellos, 2000 fue un año de alta, fue el año más alto de la historia. Es consistente en American Community Service en todas las declaraciones anuales, 600.000, 600.000, 700.000. Parece que fue un año, lo que decían Pacel y Puro, del año de alta oportunidad. Es muy evidente el crecimiento de la migración mensual. Entonces, sí son 660.000. Entonces digo, bueno, en realidad, si comparo las cifras, pues veo que me sobra un tercio, o sea que un tercio no corresponde a llegada en el año. Entonces, si yo le quito un tercio a 261.000, que es lo que me dio el censo, me quedan 87.000, y si los comparo con el flujo del año anterior, es 3.3%. Desearía que mis errores, mis proyecciones de población en 5 años, que mis estimaciones demográficas fallaran por 3.3%, a veces hasta 7 o 8%. Ya quisiéramos este tipo de errores de estimación en realidad. Entonces yo creo que es mínimo el efecto que puede tener la duración corta, porque son los que llegaron en los últimos 3 meses, supuestamente aquellos que no se declaran como haber vivido antes, o sea, con todo el proyecto, ¿sí?, con todo el proceso, sino que teóricamente solo los 666.000 habían sido los que realmente llegaron en el 2000, permanecerían viviendo en Estados Unidos, serían residentes, digamos, ¿no? Entonces, el pedacito que me queda de abril, como esta parte, los demás los considero como residentes hace 3 meses atrás. Entonces creo que estamos exagerando, como también un artículo de las remesas que me quiero meter, sobre cuál es realmente la exageración que cometemos al usar las IPS para mexicanos en Estados Unidos, por esa que comete el Banco de México para estimar las remesas. El artículo es precioso, pero no se dice cuánto. Y son 500 mil millones de dólares, 500.000 dólares, estamos perdiendo el tiempo. Bueno, aquí sí, una cifra que luego le quería preguntar a Carlos Lafuente. Nunca he visto que regresen 1 millón de mexicanos del exterior en un quinquenio, pero nunca me pasa de 150.000, 200.000 cuando mucho, ¿no? Se me hizo exagerada la cifra, no sé realmente cuál es. Los censos mexicanos nunca reportan eso, por lo menos desde 90 no han reportado eso, ni el flujo total de inmigración internacional, 95.000 del exterior, no alcanza los 500.000 habitantes, total en extranjeros y todo.
Entonces sí quisiera preguntar la fuente de esa cifra porque es muy alta, en mi opinión. Bueno, ya que pensé que, bueno, ya mi ejercicio de atrás y mi análisis nos llevó a concluir, pues de muchos análisis en CONAPO, en 2006, que eran confiables las cifras de las IPS y las podíamos usar, y como había esa consistencia que vimos al principio, 5% de diferencia, digo, bueno, podía faltarle retornos al censo mexicano, mis tablas de mortalidad no eran correctas, cualquier cosa del 5%, bueno, tampoco era tan grave como para de, vamos a poner a corregir cifras. También aceptamos correctas las cifras de 2000, dada la consistencia de las IPS, y el censo las consideramos como que eran consistentes, y entonces el ejercicio lo hicimos realmente a partir de 2000. Eso es muy simple, se le conoce realmente en demografía como proyección retrospectiva. Realmente el término en español es retrospección, así se llama, ¿sí? Es echar para atrás las cosas, y no es más que en lugar de ir hacia adelante, hacia atrás, es decir, dado la población final, regresar hacia el inicial o hacia atrás. En realidad, el ejercicio que estamos buscando aquí son los datos de base, la población mexicana, mexicanos que viven en México en 2000, esto está procesado directamente del 100% del censo, omitimos toda la población de viviendas pendientes, porque no tenemos edad mínima. Entonces dice que de los 46.592.000 varones que vivían en México, esto es opresivo, 46 millones vivían españoles antes en México y 146.464 vivían en Estados Unidos. Hay 0 niños porque la pregunta de 5 años antes no sería hacia los menores, y bueno, supongo que todos los que nacieron en México vivían en México, no hace 5 años, sino en límite, en el extremo anterior, que es el momento de nacimiento. O sea, el punto más alejado para uno de 5 años, en 1900-2000, es un nacimiento en el quinquenio. Entonces, por eso los pongo como que vivían en México, o nacieron en México. El de la derecha es la población censada en Estados Unidos, expandida pero el cuestionario empleado es enorme la muestra, no es un cuarto de la población de Estados Unidos. Y bueno, vemos la estructura clásica, la gran concentración en las edades centrales en años recientes, etc. Y el pasado. Las cifras que me importan aquí son tanto los 146.000, tanto como el 1.559.000, como los 939. Aquí está el ejemplo. Entonces, yo tengo 46 millones de mexicanos, ¿sí?, en 2000. Le resto los que llegaron y le agrego los que se fueron. Los que llegaron son el censo mexicano, los que se fueron son el censo norteamericano. Entonces, supervivientes a la mortalidad en 2000, ¿sí?, porque queda mortalidad, 48 millones que viven en 2000, en México y Estados Unidos, estaban en Estados Unidos. Perdón, estaban en México, ¿sí? Y en Estados Unidos había 5 millones de residentes, le quito el millón que llegó, le quito el 146 que se fue, y entonces tengo que 3.753.000 personas que nacieron en México, que vivían en 95 en Estados Unidos, están supervivientes en alguno de los países, bueno, perdón, sí, realmente en uno de los países, en 2000. ¿Queda claro? Hombres. Las mujeres, pues no les tocó ir, a lo mejor. No, era además reflejar el ejercicio, desde luego que está bien que los datos se los pongan con toda confianza por internet, ¿no? O sea, me da la impresión que estos cuadros, por el tamaño del volumen metodológico, no los puse, pero está hecho quinquenio por quinquenio. Bueno, esta es la parte importante de la reconstrucción. Para cada corte específica, sean NT los mexicanos que viven en México, M de México, y U quienes viven en Estados Unidos, de USA. ¿Sí? No lo quiero poner. Dice NU, se van de México a Estados Unidos. Quiere decir que al tiempo T están en México y al tiempo T más 5 están en Estados Unidos. Y en cambio, EUM son los que están en Estados Unidos, están en México, son los que se regresan de Estados Unidos. En ausencia de mortalidad, por la ecuación compensadora tengo que los mexicanos al final pues son los que estaban al inicio, más los que se desplazaron, o sea, los que retornaron, los que se fueron de U a M, de USA a México, menos los que se fueron de México a USA. Bueno, igual la segunda ecuación sería para los que están en Estados Unidos, todos son mexicanos. Despejando tengo las ecuaciones inversas, es decir, lo que sería la retrospección, pues es quitarle la migración neta, o sea, quitarle negativamente la migración neta. Para que un mexicano que emigró entre 90 y 95 sobreviva en Estados Unidos en 2000, además de escapar a la muerte, no regresó a México, porque pues si no estaría en México, no estaría en Estados Unidos. ¿Sí? En la segunda década.
Pues de lo contrario, si se había regresado estaría en México, no estaría en Estados Unidos. Lo había censado en México, no lo había censado en Estados Unidos. Dejemos nuevamente de lado la probabilidad, la mortalidad. Este supuesto es muy fuerte, pero es imposible quitarlo. Nunca, he buscado información, no puedo quitarlo. Y supongamos que la probabilidad de regresar de Estados Unidos no es distinta por periodo de llegada a Estados Unidos. Es decir, que un tipo que llegó en 50 y uno que llegó en 90 tienen la misma probabilidad de regresar a México en el quinquenio. ¿Sí? Desafortunadamente esa información sí es dificilísima de conseguir, los americanos tampoco la tienen. Bueno, que es igual para todos. Entonces, yo defino la probabilidad como esta, como los eventos, como los que de Estados Unidos se ven a México, sobre los que estaban en Estados Unidos al tiempo T. En fin, lo que sigue a continuación es el principio básico de retroproyección, y de esa manera llego yo a las personas que emigraron durante el periodo 90-95, se replica el cuadro anterior, es decir, esta cifra de acá, otra vez, ya me pasé. A ver otra vez. Esta cifra de acá, precisamente la anterior, la que yo tenía antes, ¿sí? ¿Cómo se llama? Del quinquenio, la inflo, la expando por la probabilidad de no regresar a México, que la verdad es muy baja, bueno, es baja, no tan baja, pero no existe. Entonces, el supuesto es que si los agarran en censo no regresaron, ahí está la fórmula. Aquí están las probabilidades, perdón, de regresar de Estados Unidos a México. Vean, por ejemplo, una cosa interesante. Me llama la atención es este pico. Lo poco que he podido investigar son mexicanos que regresan con pensión, son varones que están retirados con pensión, y las mujeres que regresan casi todas son parejas de ellos. Bueno, una cosa interesante es la alta probabilidad en los primeros años de vida, ¿no? ¿Sí? Es posible que a lo mejor sean hijos deportados, etcétera, ¿no? O sea, familias y deportan a los niños que son quizás los más propensos a ser atrapados con las mujeres, ¿no? Bueno. Por otro lado, ¿cómo le hago para los retornos? Bueno, los retornos los tomo con una proporción. Debido a la tendencia más o menos histórica, supongo que la proporción de retorno en el primer quinquenio es igual que en el segundo, no es más que una definición, esta es al final, esto no es una probabilidad, es una proporción. Se la aplico a la población estimada, me da los retornos, vuelvo a hacer el cuadrito que hicimos hace rato. Y aquí tenemos la parte que nos toca de 90 a 95. Marco mucho el cuadro supervivientes en 1990, en 2000. ¿Sí? Bueno, finalmente, a ambas poblaciones, como están superviviendo, con la mortalidad las revivo, o sea, las regreso en el tiempo, las retroproyecto, para estimar el valor de mexicanos, más que de mexicanos, sobre todo de norteamericanos en Estados Unidos. Entonces, nuevamente, aquí supongo que la omisión es diferencial por periodo de llegada, porque cualquier cosa que hiciera uno sería automáticamente forzoso. Se lo aplico al censo de 90, repito el ejercicio, llego a 80, y así hasta que llego a 1960, realmente hasta 1950, aunque hice un curso de censo de 1970. Al final, aquí están las cifras. El supuesto es, como les dije, que las cifras de los últimos 2 años son correctas, y se refieren siempre al quinquenio anterior, y todas las cifras que están aquí se refieren, por ejemplo, los 2 quinquenios de los 90 supervivientes en 2000, los 2 quinquenios de los 80 supervivientes en 80, porque el censo se levantó en 80, no se levantó en 75-70. Ustedes pueden ver que la cobertura ha aumentado con el tiempo significativamente, ¿verdad? Y bueno, quizás la cifra del censo de 70, esos 502,000 puedan ser cuestionados, es una omisión muy grande. Sin embargo, hay gente, un amigo mío, uno de los que más sabe de esta información de mexicanos allá, que se llama Manuel García Diego, aún me comentaba que era posible que quizás no 500, pero a lo mejor 400, o sea que la omisión fue muy grande en el censo de 70, la verdad, que eran muy omitidos los censos anteriores, sobre todo 70, y en 80 hubo un reforzamiento muy fuerte, precisamente por rescatar la población. El censo de 80 da más del doble, ¿se acuerdan del primer ejercicio que hicimos, no? Da más del doble, que llegaron desde 70 que el censo de 70, entonces hay un problema serio ahí de omisión. Bueno, posiblemente, esto es información adicional, no necesariamente en los datos, haya habido un mayor retorno por el cierre del programa de raseros, etc. Entonces, posiblemente también tenga sentido la omisión de 502,000, ¿no? Finalmente, aquí están las cifras reconstruidas. Bueno, afortunadamente serían 500,000 durante el primer quinquenio de este periodo, hasta llegar a una cifra cercana, son cifras quinquenales normales, son quinquenales, ¿sí? Es el puro flujo que se va a Estados Unidos. Todavía hay que restarle lo que regresa a México, y la crítica más fuerte que hicieron al trabajo de CONAPO es que no leyeron bien.
era la migración neta total. ¿Sí? A mí, a diferencia de Carlos, me sale mucho mayor los que se van extranjeros que los que llegan. Con censos mexicanos y valores, son 250.000 extranjeros que se van, no llegan ni 20.000. Pero bueno, eso es las fuentes de datos. Aquí están los mexicanos residentes en Estados Unidos. La cifra había brincado de más o menos pues unos 700.000 en 50, alrededor de los 11 millones que da la CPS. Los dos valores de 2000 y 2005 son de la CPS y del Censo de Estados Unidos. Y bueno, pues cualquier cosa, relación, datos, etcétera, ¿sí? Parte de la metodología de la conciliación, reconstrucción está en el documento metodológico del CONAPO, y creo que deberíamos de tratar de investigar más sobre qué efecto tiene realmente, si se puede de alguna manera, el acotamiento de la temporalidad de la residencia, qué efecto puede tener en los datos. En una revisión que hice en 1985, era 12 meses para Brasil, para considerar un residente habitual, 3 para Japón, 6 en el infeliz cuestionario del Censo de México de 1980, y 6 para no sé qué otro país, y 9 para otro país. No hay uniformidad, no hay criterios. Yo creo que debe hacerse esto una investigación a fondo. Precisamente ese caso de ese commuter, precisamente ese caso de ese jornalécula migrante, tratar de investigar dónde considera que realmente vive si se quiere esto. Por la segunda, es una tarea que no tenemos resuelta para el año que entra, para la ronda de 2010, cómo reemplazar el hecho y el derecho, cómo reemplazar los censos de facto y de jure que no están funcionando. ¿Sí? Y son las grandes omisiones que tenemos en nuestra información. Gracias. Gracias, Virgilio. También gracias por constreñirte el tiempo. Vamos a abrir una ronda de preguntas y respuestas. Nada más van a hacer preguntas aquí, ¿verdad? Están de las sedes. Entonces, bueno, empezamos con una ronda de preguntas y respuestas aquí. Yo juntaría unas 4 preguntas. Juntaría unas 4 preguntas de aquí y les damos la palabra y luego nos vamos a las sedes. Si pudieran presentarse antes de hacer la pregunta. Hola, mi nombre es Guadalupe Cruz y pertenezco a la Organización Civil Comunicación e Información de la Mujer. Me gustaría conocer si tienen alguna estimación sobre las últimas cifras que hay de la migración de mujeres mexicanas hacia Estados Unidos, del total que se dio a conocer, cuántas son mujeres, y bueno, también mencionaron que la mayoría que regresan son pareja de los hombres que estuvieron trabajando allá, pero hay en las últimas tendencias mujeres que migran para trabajar también y que migran solas o que migran con sus hijos. ¿Cuáles son las condiciones? Gracias. ¿Alguna otra pregunta aquí? A ver, Víctor, y luego bueno, sí, ¿qué? Sí, gracias. Mi nombre es Marta García, del Colegio de la Frontera Sur. Una pregunta sobre el comportamiento del crecimiento de extranjeros que sale de México a Estados Unidos. Me gustaría conocer los datos en relación a la nacionalidad y por sexo también, por favor, si es posible. Gracias. Víctor Manuel, y luego Carla, y cerramos la primera. Hola, yo soy Víctor García, soy estudiante del Colegio de México. Respecto a la primera ponencia, la de Carlos, tengo una pregunta. Ya que estabas poniendo los sucesos históricos que ocurrieron, ¿tú cómo ves eso de la criminalización de la migración y su efecto en que los migrantes estén contestando las preguntas y si no, que tal vez eso sea tenga un efecto importante en esta disminución de los migrantes? Otra es, ¿quiénes son los que están contestando las preguntas? O sea, ¿cuál es su sexo, su nivel educativo? ¿Se podría hacer una desagregación de ese tipo para ver quiénes son estas personas que están contestando de esta manera en la que tú te estás enfocando? ¿Y podría haber efectos corte ahí? O sea, en esta explicación que nos diste, ¿podría haber algún efecto corte? Y estas fuentes, yo tengo una duda, estas fuentes, ¿a quiénes están captando más?
¿A los documentados o a los indocumentados? ¿O cómo podríamos, esto en relación a la primera pregunta que hice, porque pues es que ahí no podríamos saber bien a bien si la disminución se debe a esta. Y en la presentación de Virgilio, cuando haces la comparación entre las proyecciones del 90, ¿cuáles son? Son las proyecciones que hizo el CONAPO en 1989, las que hizo el INEGI, y cuál es la población base que utilizó, porque en función de la población base y de la distancia que existe entre la población base y el tiempo en el que estás, la aleatoriedad se incrementa. ¿El cuadro que presenté? Sí, sí. Y este método de retroproyección tiene que ver con las tablas de decremento múltiple, o cómo lo podríamos relacionar con las tablas de decremento múltiple. Tenemos una por acá y voy a cerrar la primera ronda. ¿Se quiere presentar? Mi nombre es Rosa María Aguilera, yo vengo del Instituto Nacional de Psiquiatría. A mí me interesan mucho todas estas cuestiones por el efecto que tiene en la salud mental de los que viajan a Estados Unidos. A mí el interés fundamental es qué opinión tienen ustedes de la crisis económica como factor determinante para el retorno de los migrantes en los programas llamados de repatriación voluntaria. Y si en todos estos panorama general que ustedes presentaron, si se tienen datos específicos del comportamiento de esos retornos en esos programas. Gracias. Pues cerramos el primer ciclo de preguntas, ahora regresamos con las preguntas. Doy la palabra a Luis Felipe. Pues muchas gracias por su asistencia, y primero que nada quiero aclarar que yo todavía no soy experto, quiero llegar a ser algún día. Y bueno, tomando la pregunta que hacía la licenciada Rosa María Aguilera sobre repatriación voluntaria, bueno, nosotros, aunque no es en nombre del Instituto Nacional de Migración, lo que le puedo comentar es que efectivamente hay un programa de repatriación voluntaria. De hecho, por lo regular se abre en periodos en épocas que vendrían siendo de vacaciones en Estados Unidos, que vendría siendo de julio a agosto, septiembre más o menos. Por el momento todavía no se abre este año, se ha abierto en años anteriores. Sin embargo, este programa lo que trata de buscar, que se lleva a cabo durante todo el año, en particular para el interior de la República, directamente de vuelos, si hay este periodo que les comentaba, pero para los repatriados se les ofrece servicios para que les puedan beneficiar en su estancia o de retorno a México. Sin embargo, es muy poco conocido por nuestros connacionales, y lo que nos hace falta es mayor difusión para que sea más allegado este programa. Y estamos tratando de que haya esta difusión, dado que por la poca participación que se ha tenido en estos repatriados, tratamos de llegarlo a darlo a conocer para que sea de mayor beneficio para ellos. En cuanto a las características de las mismas, de los flujos que estamos manejando, bueno, de las poblaciones que se están manejando, directamente las encuestas, cada una de ellas da sus características sociodemográficas. En particular las características en Estados Unidos nos están hablando de que hay una participación más o menos equitativa de hombres y mujeres. En cambio, los flujos que se dan de México hacia Estados Unidos pareciera que son mayoritariamente hombres, dado que son más del 80% del flujo, lo que nos hace suponer que cuando las mujeres migran, aunque son en una menor proporción en el flujo, ellas básicamente migran como permanentemente. Por lo tanto,
no hay tanta ese intercambio de ida y vuelta. En cambio, los hombres sí son, sí tienen ese vínculo de ir y regresar, o ese mayor riesgo que tendrían al cruzar. Como no quiero acaparar, bueno, las respuestas pues, se las paso a los demás. Ya Luis Felipe contestó dos. Nada más para añadir un poquito a la respuesta de Luis Felipe acerca de los programas. Es muy difícil saber el efecto de la crisis económica, porque Estados Unidos va todo junto con pegado. Casi es tradición histórica. Cuando hay crisis, hay políticas receptivas y hay deportaciones. Pasó en la Gran Depresión, pasa después. Es casi cíclico. Cada vez que se avecina una crisis, cambia la política migratoria y empiezan las deportaciones de mexicanos. Entonces, ¿cuál es el efecto de la economía? ¿Cuál es el efecto de la política? Es muy difícil separar. Si para ellos va de la mano. El crecimiento de los extranjeros que salen de México a Estados Unidos, el comportamiento. Bueno, los datos que tenemos son, por ejemplo, del censo de Estados Unidos, que era 12%, y ahora con las nuevas ACS creció a arriba de 14%. Entonces, esta tendencia en el corto plazo va creciendo, pero si uno intenta hacer una serie histórica de extranjeros en México, con los datos que están, la serie sale muy extraña. Hacia atrás en el tiempo se nos sacaban rapidísimos extranjeros por los niveles de emigración. Por eso es uno de tantos datos por lo que creemos que estamos subestimando a los inmigrantes en nuestro país. Porque series históricas ya de a 10 años, 15 años, el comportamiento sale muy extraño, entonces estamos investigando. El efecto de la criminalización en las estimaciones. Sí, efectivamente, la gente puede estarse escondiendo, puede estar no contestando las encuestas. Pero también tenemos lo que les platicaba del Bureau del Censo. Las encuestas que hacen son para estimar proporciones. Y lo dicen todos sus documentos técnicos, las encuestas del censo, las CPS y las ACS. Y entonces el Bureau del Censo en esos documentos técnicos advierte y dice, los niveles están ajustados a una proyección independiente que no les vamos a decir cómo se hace. Ellos en teoría corrigen este sesgo, en teoría corrigen su registro y en teoría están haciendo, ¿cómo lo hacen? No sabemos, pedimos los datos, todavía no nos lo dan, ¿no? Pero en teoría las cosas están corregidas para esto. ¿Quiénes contestan las preguntas? Me imagino que estás confusas, ¿no? La de estaba aquí, pero ingresé. Claro. Pues la recomendación es excelente, le vamos a echar ojo a ver qué características tienen. Y si tenemos ganas de entrar. ¿Puede haber efectos corte? No sé. No sé, habría que pensarle si algunos eventos marcan la vida de las personas como para no regresar a nuestro país o como para viajar de manera temporal. Puede ser que algunos efectos corte por la IRCA, puede ser que haya efectos corte por la crisis en México, pero no es claro y habría que investigar muy bien cómo es la relación entre un evento que marca la vida de las personas y estos movimientos transfronterizos. ¿A quiénes captan? ¿Documentados, indocumentados? No podemos saber bien. Estoy de acuerdo. La cifra exacta de mexicanos a Estados Unidos nadie la sabe. Exactamente si se van 15 o 16 es muy difícil de saber. Todas son ajustes que hacen primero las dos oficinas centrales, el Bureau del Censo y el INEGI, y después estimaciones que uno intenta hacer entre ellos. Entonces, eso es lo que mencionaba al principio. Todas estas estimaciones deberían ir acompañadas de intervalos de confianza, pero tampoco tenemos los datos para calcular. La CPS brinda unos poquitos datos, para hacer unos parámetros para hacer los intervalos de confianza, pero hay investigadores, un investigador que se llama Dagger, tiene un estudio donde dice que los parámetros que da el Bureau del Censo no son los correctos, porque si uno hace análisis por varianza en los datos de veras, pues salen muy distintos a los parámetros para los intervalos de confianza. Entonces, ¿qué tan mal o qué tan bien estamos? ¿Qué tan cerca del dato real? Es complicado saber, es difícil. Y pues ya nada más, la pregunta que me hizo Virgilio, que de dónde salen los retornos, esto sí quiero más o menos como dejarlo claro. Tenemos dos flechitas, la que sale de México y que se va a Estados Unidos, y la que viene de México y regresa. La cosa interesante es cómo consideramos las flechitas. Dependiendo de cada pregunta que uno agarra, el grosor, el tamaño de la flecha es distinto. Si yo tomo la pregunta de año de ingreso, me sale una flecha gruesa. Si yo tomo la pregunta de recién 5 años, me sale una flecha chiquita. ¿Cuáles son las diferencias importantes? Bueno, pues que, por ejemplo, Jeff Pasdell y Rob Suro, en sus estimaciones dicen, o por lo menos omiten trabajar con la flecha de regreso.
¿cuántos mexicanos en Estados Unidos y se regresan a México? Ellos nunca dan esa cifra. Sus cifras en su artículo de 2005 únicamente refieren a la flecha de México a Estados Unidos y no hablan de retornos. Lo que pasa con la conciliación y con las proyecciones del 2007, bueno, pues tomaron la flecha de salida de México a Estados Unidos con la pregunta de año de ingreso, pero tomaron la flecha de retorno con la pregunta de residencia de 5 años. Y como ya les enseñé en las gráficas que les puse, el tamaño que dan las dos preguntas es muy distinto tanto en México como en Estados Unidos. Entonces lo que está pasando con esas cifras es, en Estados Unidos estamos diciendo, no creemos en la pregunta de residencia de 5 años, creemos en la de año de ingreso. Pero en México sí creemos en la residencia de 5 años y no vamos a usar tiempo de residencia. Pues entonces, nuestra opinión es que estamos comparando peras con manzanas, porque el retorno con 5 años está muy bajito a los mexicanos. Por eso, en las ciudades sociales se encuentra que casi no regresan los mexicanos, ¿no? Por eso los estadounidenses dicen pues, que no regresan, porque ni siquiera los consideran. Pero dependiendo de cómo se considere y qué pregunta se considere para el retorno, cambian fundamentalmente las estimaciones. Nosotros la estamos tomando de la proporción que hay entre tiempo de residencia y esta agregada de año de ingreso, más el tipo 4 de migrantes. Realmente nuestra flecha de salida en Estados Unidos es más grande que la oficial, un poquito más, por eso más grande. Y nuestra fecha de retorno es mucho más grande porque estamos usando la pregunta de tiempo de residencia, no la de hace 5 años. Entonces, como la gran diferencia que tenemos, ¿no? Y pues ya son todas las preguntas. Gracias. No tuve la respuesta, no tuve la fuente. Obtuve la crítica, lo hicimos en CONAPO, pero la fuente no la obtuve. ¿De dónde salieron 900.000 personas? No se sabe. En 1996, una persona que no sabe nada de migración internacional México-Estados Unidos, Robert Warren, junto con Michael Hopper, estuvieron en CONAPO. Ellos tienen sus estimaciones residuales, tipo la metodología Un contable incontable de Warren y Pacel, que sigue vigente, la metodología, todavía la siguen usando. Son ecuaciones compensadoras a bases de legalidad y este tipo de cosas. Y me dijo, oye, qué buena idea que me des los datos mexicanos de retorno, porque estos siempre estaban residuales. Me mandó un cuadro, la diferencia del 1%. Una cosa es la migración México-Estados Unidos y otra cosa es de regreso. He hecho muchos estudios sobre la pregunta con las NADIs, etcétera, de 5 años antes y un año antes. Las tasas no cambian tanto, ¿sí? Yo no creo que nosotros, primero, yo quisiera la fuente de datos donde tengo la pregunta de residencia anterior por periodo en México. No la tengo. Tengo el conteo que preguntó 5 años antes, el único dato que tengo. Entonces tengo que usarlo, ¿sí? Si uso la estimación norteamericana de periodo de llegada es precisamente porque la persona puede haber vivido en Estados Unidos hace 5 años, regresar a México y volver a ingresar a Estados Unidos, ¿sí? Ese valor a mí no me importaría si yo lo tuviera en el caso de México, porque se me compensaría, ¿sí? Pero perdería. No lo habría captado nunca en el censo mexicano, ¿sí? Es decir, si estaba en Estados Unidos, vino y se regreso, no me importa, lo pierdo, pero no me importa, se me cancela la ecuación compensadora, ¿sí? ¿Por qué? Porque entra con migrante y migrante en el quinquenio. Entonces, la información que tenemos en México es 5 años antes. Yo no tengo información de residencia anterior. Y las NADIs, olvídate, eso no da nada. Son tan pequeñas las muestras que te pueden dar 5 cuates que regresan, siempre. De interna, lo poco que podía hacer con la NADIR no me da mucha diferencia, son bastante similares, porque una cosa es residencia habitual y otra cosa es migración temporal. Es muy difícil que una persona haga más de 2 movimientos en su vida de residencia temporal, habitual en 5 años, ¿no? Una cosa es vivir la residencia anterior o no. Entonces, yo pregunté unas cifras, 900.000, nunca la había visto, más que la veo en mis fuentes de datos. Sí se puede saber lo que preguntabas, Víctor. Si no mal recuerdo, te prometo checarlo, te mando los cuestionarios si quieres de Estados Unidos, parece ser que ellos no usan el concepto no usan el concepto de jefe, sino el que conteste el cuestionario se pone como persona número 1 y sobre él se relacionan los demás. ¿Ya? Digamos, si llegan a la casa y agarran a mi hijo, pues él se pone, el filo de partida, y el siguiente que sigue, pues a su papá, su mamá, su hermano. Entonces, tú podrías de ahí inferir quién está contestando el cuestionario, quién lo está llenando. ¿Sí? De todas maneras, te mando el cuestionario para checarlo. Estoy casi seguro que es así, pero mejor lo checamos bien, ¿no? Lo vi antier, no lo retuve. Entonces, de ahí lo puedes sacar. Desde luego que es un tercero por todos los habitantes, porque es un cuestionario, sobre todo en los censos. Usted llega por correo y lo llenas como puedes, ¿no?
que si es multi-state, pues sí lo es, tú viste, ¿no? Pues es decremento múltiple, pues unos años regresa. Antes quería referirme a una cosa. El cuadro que me preguntaste no son las proyecciones, es la población que captan los censos de Estados Unidos. Son los que estaban en el censo de 90 y los que dice el censo de 2000 que llegaron antes de 90. ¿Ya? Era la que hacía yo la comparación entre el censo y las IPS 2005, ¿ya? Pero era exactamente igual. Exactamente igual. Los que llegaron hasta 2000, proyectados por mortalidad, menos los retornos. ¿Sí? Ok, bueno. Los retornos, claro, como el conteo no preguntó el lugar de nacimiento, entonces no puedo saber dónde nacieron los que regresaron al país, entraron al país, supuse que la distribución de mexicanos y extranjeros era la misma que el censo de 2000, sobre todo por una ligera baja que hubo en la migración total del censo en el conteo de 2005, ¿no? Hicimos varios análisis para ver eso. De la Gran Depresión, yo te dije una cosa, Carlos, de todo eso. No tenemos ninguna evidencia. En los años 30 México estaba en auge económico. ¿Sí? México estaba muy aún con las compañías americanas muy petróleo, hay mucho petróleo, y con el petróleo no sufrió grandes problemas por la gran demanda que tenía la industria en todo el mundo, etc. Entonces México no sufrió la crisis de los 30. Coincidió además con la política de poblamiento del país de Gilberto Lorio que impulsó a Lázaro Cárdenas, bueno, desde antes fue de los casinos, ¿cómo se llama? Rodríguez, ¿no? Abelardo Rodríguez, ¿no? Ellos propiciaron, precisamente la crisis de los 30, el repatriamiento de mexicanos por la idea sobre todo de poblar la frontera norte, que está despoblada, el temor, el fantasma eterno de la invasión. Entonces México fue un país que pudo fácilmente recuperar a sus mexicanos, ¿sí? Tan prueba está que pudo fácilmente recoger a los españoles refugiados de la Entonces realmente es muy complicado porque México no estaba en crisis económica en los 30, ese es el gran problema que hay. Y desgraciadamente afortunadamente ha habido una crisis igual en los pasados años. Ahora yo tengo un pensamiento un poco pesimista, si quieres. Si la crisis le pega a Estados Unidos, nos va a pegar más sobre a nosotros. Entonces es muy difícil ahorita decir cualquier cosa de estas. El auge de 2000 fue un punto exageradamente fuera de foco. Si tú agarras las IPS de 2001 hasta 2005, que usted mencionó en favor de generármelo Felipe en Conapo, se encuentra que son 570.000, 600.000 en 2000, 450 los demás años. O sea, el problema del quinquenio 2000-2005 es 2000, ¿sí? Y no el resto. Entonces yo sí creo que va a bajar la migración, o sea, inviertes en irte allá, no vas a conseguir empleo, pero también la crisis mexicana te va a sacar, o sea, tampoco te va a retener la crisis mexicana, ¿no? Está dura, ¿no? Entonces yo creo que la réplica de los 20 es muy difícil, precisamente por la política poblacionista del hoyo. Los marianos pueden hablar de la política poblacionista del hoyo, ¿verdad? Y que a México no le pegó tan duro la crisis. Fue de los pocos países de América Latina que no le pegó la crisis económica de los 30. No puedes tener Argentina en otros países, ¿no? En cambio, que le pegó durísimo, pero tremendo, y no tiene sorpresa, Cuba, ¿sí? Hasta se le conoce un parado completamente en los 30, ¿no? Porque Cuba, con toda su economía de azúcar, dependiente norteamericana, le pegó el golpe. Hay trabajos sobre esto de las crisis de los 30, el trabajo de Andrew Corley, por ejemplo, lo relaciona muy bien, etcétera. Pero México es de los países que no tuvo, o sea, sufrió un poco, pero no le pegó tan duro como al resto del mundo, a países, por ejemplo, Alemania le pegó, pero no tanto como Estados Unidos, o sea, no fue, pero en México además hubo esta política de traer gente, ¿no? De ordenar es poblar, ¿no? Poblemos el norte del país, tenemos nuestros valles precisamente para eso. Entonces es muy difícil hacer alguna inferencia en un futuro. Yo creo que va a pegar de los dos lados, pero México también está en crisis, ¿no? Bueno, es lo que quería decir. Creo que no sé si te contesté la pregunta de la retrospección. Es una retrospección simple, no, es como ir al revés, para atrás. Sí es multi-state, desde luego, porque son decrementos múltiples, ingresos, la ecuación compensadora es, por favor, decremento múltiple. Gracias. Bueno, vamos, antes de regresar aquí a preguntas, vamos a dar la oportunidad a las sedes. Me voy por sede para ver si tienen preguntas. La primera sería en el colegio sede Ciudad Juárez. Si tienen alguna pregunta. No soy yo. Bueno, supongo que iban a decir que no, porque... Bueno, creo que no, que de Ciudad Juárez no hay preguntas. A la siguiente no es al Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
que es el recuadro más galante, ¿no? ¿Tampoco? Sí. Bueno, la siguiente es: me voy a la sede de la Ibero en León. Si tienen alguna pregunta, no. La sede de INEGI en Aguascalientes. INEGI en Aguascalientes, tampoco. Y finalmente la sede de COLEF en Tijuana. Ellos son Ciudad Juárez. No, no está Monterrey. Aquí no hay nada. COLEF. El COLEF en Tijuana. No. ¿Tienen alguna pregunta? No, no hay preguntas acá. Ok. Entonces, bueno, abrimos un nuevo ciclo de preguntas aquí que se habían quedado pendientes. 1, 2, 3, 4 y 5. A ver, entonces si quieren, empezamos geográficamente por acá, siguen Luz María Valdés. Igual si pueden presentarse y... Soy Luz María Valdés del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, soy secretaria general de CONAFO y he trabajado bastante el tema migratorio, que viví un rato en Estados Unidos y seguí la migración de los migrantes de Nueva York a sus comunidades de origen. Entonces, yo lo que, más que una pregunta, me gustaría hacer un comentario, que me gustaría tener una opinión de ustedes. Yo creo que cuando se hace una reunión de esta naturaleza, a las cuales antes que nada los felicito por la calidad de sus trabajos, los dos que oí, no oí el primero, presentaste uno o no. Entonces, ¿dónde sí oye? Este es que donde deben comenzar. Sí los quiero felicitar y creo que en las tareas que hacen hay una enorme responsabilidad en la producción de información, porque de eso depende la producción de políticas sectoriales, de políticas públicas. Y el tema, por ejemplo, de la migración del sur no lo oí mencionar para nada. Yo creo que no se puede olvidar, ya la migración del norte y la migración del sur están intrínsecamente ligados a través de la transmigración. Este fenómeno de extranjeros que se aparecen en el país y que cruzan, hay que saber cuál es el porcentaje. Entran todos los chinos, egipcios, africanos, sobre todo del continente, que cruzan, bueno, los cubanos, que cruzaron todo el país y aparecieron viviendo en Estados Unidos, porque al entrar por tierra ellos los recibe Estados Unidos, pero si entran por mar, entonces los detienen. Entonces esta dualidad de la política de Estados Unidos ha hecho que México se convierta en un pasillo para los cubanos que llegan y se van hasta penetran en Estados Unidos, y algunos, bueno, los detienen nuestros agentes migratorios sin mucho éxito en el cometido de esta aprehensión. Creo que me gustaría mucho que el Colegio de la Frontera Norte, además de presentar todos estos trabajos globales de la migración nacional, se pudiera meter a regiones, porque yo creo que es ahí en donde se están definiendo muchas corrientes migratorias. Es decir, lo de Nueva York fue un fenómeno para el cual fue partícipe del descubrimiento de los poblanos junto con Robert Smith, que coincidimos trabajando en la Universidad de Columbia, y coincidimos en este trabajo. Yo creo que fue, entonces se calculaba que eran 60,000 poblanos, y el cónsul fue el que nos dio la sorpresa, porque hizo el día del grito, la policía de Nueva York calculó 500. Entonces fue el gran destape. Los agentes migratorios de Estados Unidos decían que eran puertorriqueños, y los mexicanos se morían de la risa porque eran puros indocumentados. Entonces, como estas historias se repiten en toda la Unión Americana, y sí es una pregunta hasta dónde el Colegio de la Frontera Norte está interesado en este tipo de movimientos de ciudad a ciudad que están uniendo. Sabemos que los michoacanos están en Chicago, los zacatecanos están, es decir, hay una relación y las redes cada vez van creciendo más. Ya no quiero seguir hablando mucho porque no puedo quedar. Gracias. Muchas gracias. Gracias, María.
Gracias, buenas tardes. Alejandro Martínez Canales de la Universidad Veracruzana Intercultural, obviamente allá en el estado de Veracruz. Yo trabajo en la Sierra de Zongolica con aguas migrantes que van a Estados Unidos. Sin embargo, la migración internacional ahí es, entre comillas, reciente, 10, 15 años quizá de que empezó el boom ahí. Y entonces mi pregunta es que no sé si es precisamente porque es tan reciente el fenómeno que no hay, o me ha costado, en su caso, trabajo encontrar estadística sobre movimiento de nahuas, indígenas en general, hacia los Estados Unidos y en particular que salen del estado de Veracruz. Esa sería mi pregunta. ¿Qué saben ustedes al respecto? Gracias. Francis. Muchas gracias por las ponencias, estupendas todas. Y yo quería preguntar a Carlos Galindo dos cuestiones que... La primera es en relación a los regresos, ¿no? Si no cree que no se dan, o sea, los regresos no son masivos por la crisis, sino que yo creo que más bien son limitados, y limitados a los migrantes que recientes, ¿no? Que habían llegado hace poco y que no tenían trabajo estable, ¿no? Y que precisamente son las primeras víctimas de los despidos, ¿no? La segunda pregunta es en relación a la circularidad, ¿no? Porque, bueno, por un lado dijo que se había reducido la circularidad, ¿no? De 45% a 25%, ¿no? Y al final de su ponencia dice que no se puede entender la migración sin entender que es un fenómeno transnacional de ida y vuelta todo el tiempo, ¿no? Como que luego una contradicción, porque realmente la política migratoria de Estados Unidos está frenando muchísimo esta circularidad, ¿no? Por ahí atrás, teníamos, bueno, del señor. Sí, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Bueno, mi nombre es Jesús Villa y tengo una pregunta un tanto de carácter de presupuesto, como nación. Ante esta, digamos, problemática de la medición de la migración internacional, ¿ustedes cuál pregunta creen que sea más útil instrumental en el censo de población del 2010? Si la pregunta de 5 años antes o la pregunta 1 año antes. Es una pregunta que me gustaría, que va a dirigir a los 3 panelistas, y me gustaría que pudieran decirme por qué, sobre todo, ¿no? O sea, como país, ¿cuál deberíamos priorizar? Si una u otra, ¿no? Va a tomar una pregunta más de lo que se había quedado pendiente en la ronda pasada, y si quieren les damos tiempo a contestar. Buenas tardes, Mauricio Rodríguez del CONAPO. Mi pregunta va más al respecto de, diferente manera de preguntar, o la población donde se encuesta. Hace un mes, menos de un mes, INEGI sacó un comunicado de prensa donde decía la migración internacional ya va decayendo. ¿Cuál es su opinión sobre este comunicado? ¿Qué tanto nos puede dar la ENOE, ¿no? Con respecto a lo que ustedes hicieron en sus trabajos? Ok, le voy a dar... Bueno, sobre la migración internacional reciente que nos hacía Alejandro Martínez, lo que te puedo comentar es una fuente que nos podría dar información al respecto, a lo mejor no tan específica como es de comunidades, pero sí a nivel estatal, vendría siendo la encuesta sobre migración en la frontera norte de México. Esta en años recientes nos ha dado que ha resurgido, han salido mayores, la migración del sur ha tomado mayor importancia, en particular lo que son los estados de Chiapas y Veracruz, han tomado mucha fuerza, siendo que no eran estados tradicionales como pueden ser los del centro, o en particular de Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, que eran ya estados de tradición, que llevan ya, sus redes son muy fortalecidas. En cambio, los estados de Veracruz y Chiapas
aunque son de reciente creación, han tomado mucha importancia, y a partir de esto podremos ver que esta encuesta nos está reflejando esta migración. El CONAPO en su momento hizo una publicación que se llama más o menos Panorama Regional Estatal, en el cual trató de verlo a nivel regional y a nivel estatal, dando información reciente, bueno, para su época, sobre estos flujos y una caracterización de ellos. A lo mejor por ahí te podrá servir. En cuanto a ¿cuál deberíamos de priorizar en cuanto a las preguntas? Bueno, yo insistiría en que tratar de mantener las mismas preguntas que se han hecho en cuestionarios particulares, lo que vendría siendo hace 5 años y tiempo de residencia anterior, para tener toda una historia continua en todas las fuentes de información, y así poder ir generando información, aunque sea de distintas fuentes, continúan sin perder nada de información. Yo insistiría en mantener en todos los cuestionarios posibles este tipo de preguntas, en particular lo que son censos y conteos, para poder realizar lo que en algún momento se hizo del índice de intensidad migratoria, que en su momento fue de mayor importancia. Bueno, creo que por ahí dejaría mis respuestas. El comentario de Luis María Valdés, sí, la frontera sur es la gran tarea pendiente. A ver, en nuestro trabajo sí consideramos de otros países y de personas nacidas en México cómo son los flujos migratorios. Tenemos un poquito de información, pero es verdad, hace falta mucho más. No lo mencioné por cuestiones de tiempo, pero tenemos una estimación que es donde digo que sí estamos ganando población. De extranjeros, de países distintos a Estados Unidos, sí estamos ganando población. Pero los datos son muy reducidos y hay que entrarle muy duro a esa investigación y a la de los transmigrantes. Que el EMIF capta frontera sur, intenta captar transmigrantes, pues, pero por eso no tarea pendiente, ¿no? Hay que hacerlo mejor de lo que lo estamos haciendo. Me voy a ir sobre las preguntas de 5 años o 1 año, y después contesto los retornos porque están relacionadas. ¿Qué pregunta? Yo coincido con Luis Felipe. En México hay una tradición histórica de hacer la pregunta de residencia hace 5 años y de tiempo de residencia en la habitación, en la vivienda actual. En Estados Unidos se hacen las dos preguntas, la de 5 años y la de 1 año. Las dos dan cifras muy parecidas. 1 año da un poquito más elevada, pero es bastante parecida a las cifras de hace 5 años. La que da cifras notoriamente distintas es la de año de ingreso. En la Senadit se hacía, en la N se hizo la pregunta de tiempo de residencia aquí en México. Entonces yo considero que habría que mantener la tradición histórica, porque la que da verdaderamente una cara distinta a la migración es esta pregunta de tiempo de residencia, que es la fuente que preguntaba Virgilio de dónde estamos sacando los retornos. En la ENADIT 92, en la ENADIT 97, en la ENA 2002 se hizo esta pregunta. Entonces, y en el conteo 95, pues tenemos 4 puntos de observación con una tendencia clara en el tiempo. Entonces, cosa nada más aventar la tendencia un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque la pregunta de residencia de 5 años da una cara muy distinta de la migración, tan distinta que en Estados Unidos deciden no usarla, y en la conciliación se decidió no usar en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué si en Estados Unidos no la usamos, en México sí? Estamos comparando caras muy distintas. Entonces, la idea es, hay que intentar comparar la misma. Si vamos a agarrar 5 años en México, agarremos 5 años en Estados Unidos y a ver qué sucede, ¿no? Si vamos a agarrar año de ingreso en Estados Unidos, hay que modificarlo un poquito, pues se puede comparar contra tiempo de residencia. Entonces, mi propuesta es esa, y además estoy preocupado porque en el ENADIT que van a hacer no la incluyeron. Entonces van a cortar una serie histórica que nos proporciona información importante. Entonces, en ese sentido, los retornos, sí, no hay retornos masivos, esperemos que no haya. Claramente los migrantes están esperando a ver qué sucede con Obama y con la reforma migratoria, claramente están aguantando la crisis en Estados Unidos. Es muy difícil saber qué va a pasar. Acerca de retornos, hay indicios de estos flujos migratorios, por ejemplo, de EMIF. El número de cruces de aquí hacia allá están un poquito abajo del 1.000.000 de cruces por tierra, más o menos, creo. El número de cruces de allá hacia acá, para un año, está alrededor de 400.000, más o menos, ¿no? Entonces, hay indicios de que sí hay movimientos, especialmente los migrantes que capta el EMIF, son por tierra y básicamente son temporales, porque su tiempo promedio de estancia es de alrededor de un año o un poquito menos.
y son montos considerables de personas. O sea, no es un regreso masivo a Estados Unidos, sino es una tradición migratoria que se mantiene, y no son todos los migrantes, no son estos que cruzan y que son captados en la EMIG. De lo que digo que simplemente los retornos, pues efectivamente, yo creo que no es una contradicción. En el NADIC 92 tenemos un retorno del 45%, que es muy elevado, y esta tendencia claramente en el tiempo se está regresando hasta 25%. Yo creo que no es despreciable decir que de 100 personas que se van, 25 están regresando, porque es un monto bastante elevado, considerando que estamos hablando de millones de personas que componen los flujos migratorios. Entonces, aunque se está reduciendo drásticamente por culpa de las políticas estadounidenses, sigue existiendo un flujo de retorno, y creo que es importante tomarlo en cuenta. Y finalmente, acerca del ENOE, es una herramienta padrísima. Está dando las estimaciones más recientes de la migración, está indicando que está cayendo la migración. Inclusive hubo un trimestre en el que el balance general fue cero, y esto fue impactante. Creo que de 2008, creo que el segundo o tercer trimestre, el balance de los que se van y de los que regresan en el ENOE llegó a cero. En el año no, en el año todavía siguen yendo más de los que regresan. Ahora, yo lo dije hace ratito, ¿qué observación le tengo yo al ENOE? Pues es que pregunta por hogar, es decir, ¿alguna persona de este hogar se fue a Estados Unidos? ¿No? ¿O alguna persona ingresó a este hogar proveniente de Estados Unidos? Por los datos del Dr. Douglas Macy de Princeton y su Mexican Migration Project, lo que nos dicen es que los migrantes que logran permanecer más de un año invierten en casas. Por las edades a las que se van, es muy probable que se van allá, juntan dinero y regresan a una casa distinta de la que salieron, porque se van muy jóvenes, y si están allá 4 años ya regresan a formar un hogar distinto. Entonces probablemente no esté subestimando los retornos, porque pesca al hogar, no pesca a los migrantes, ¿no? Pues lo que habría que investigar es cuántos migrantes retornan a un hogar distinto del que salieron, y es una tarea interesante, y creo que se puede hacer, y creo que sería fructífero. Me pongo de acuerdo con usted. Tengo una posible forma de usar la muestra censal para ver los de Zongolica. ¿Sí? Ahí tenemos la lengua, tenemos el municipio, tenemos el estado, tenemos todo. Vamos a estar subestimados. Retomo ahorita la intervención de Carlos. Si un hogar se fue a Estados Unidos, no hay quien lo declare en México. Entonces, por ahí viene mucho la subestimación de la muestra censal respecto de las IPs, etc. Solo puedo declarar al que está en México. Que se fue cuando en todo lugar no lo puedo declarar, ni si se fue ni si regresó. No sabía que no preguntaba esto. La tradición histórica se rompió con un pleitazo que tuve en el Colegio de México en 1989, porque convencí al INEGI de quitar la pregunta de residencia anterior por la pregunta de 5 años antes. El censo de 80, con pura lógica, probó que 40% de la migración interna se había perdido por la pregunta de residencia anterior, que era complejísima. Se cree que en el censo de 70 se manipularon los datos porcensales para quitar el error. Datos para Panamá de 1980, los probé yo, los encontré. Yo fui el culpable de cambiar esta pregunta, era asesor del INEGI en esa época. La pregunta de 5 años antes dio cifras muy esperadas en el censo de 2000. Y no hay que perder de vista una cosa: en el censo de población, la pregunta se hace para la migración en general, no es internacional, es interna e internacional. La migración internacional representa menos de la tercera parte del flujo global que se mueve entre estados. Si meto municipios, es mucho más para abajo el porcentaje. Entonces, el censo mexicano capta eso. Tratar de captar el periodo de llegada de un extranjero o de un mexicano que regresa implicaría un módulo muy raro, muy complejo y especial en el censo de población para poder incorporar. El gran problema que yo he encontrado con las ENADIDES, tengo la costumbre de, con Stata, correr las experiencias muestrales, etc., es que todo lo que quisimos hacer de migración en CONAPO votaba. Casi era urbano-rural y se acabó. Porque fuera de eso, el coeficiente de variación pasaba del 20%. Error estándar le llaman. La versión estándar entre el valor observado. Entonces, es muy difícil en las encuestas con 80.000 hogares tratar de captar migración internacional, sobre todo de extranjeros. A mí me son complejísimos. Los retornos de mexicanos, lo que yo he estudiado con las preguntas de trabajo de las ENADIDES, etcétera, lo que encontramos es que no era tan factible que uno que regresó se volviera a ir. En cambio, al revés, es muy común que uno que se fue, ese señor que está ahí, no es lo que tenga cara de retorno voluntario.
parece ser como que le dijeron te regresas a México, ¿no? Una cara de pocos amigos, estaban hablando del voluntario, ¿no? No tenemos el voluntario. Entonces muchos de estos migrantes que vuelven a entrar por última vez no son personas que regresan a las fiestas patrias, los regresa a las fiestas patrias la migra, ¿sí? Es la verdad. Entonces recordemos que la mayor parte de la migración de regreso no es voluntaria, es involuntaria, lo regresa la migra, cifras mexicanas, cifras de los soldados, etc. Entonces la misma migra, lo sabe Felipe. Entonces hay que tener mucho cuidado porque no hay, ¿verdad?, regreso por los Estados Unidos, excepción. Entonces yo no estoy tan seguro de que sea mucha movilidad, ¿verdad?, la de México, los que regresan y se vuelven a los Estados Unidos, como la al revés, porque los regresan, no se regresan, los regresan. Hay un principio, cuando cambiamos la pregunta en el censo de 90, de 5 años antes, se discutió mucho el periodo y se me dijo una cosa: solo tenemos espacio en el cuestionario, aunque parece chusco, no es fácil, los cortes de edad no es fácil ponerlos en escalera porque va a fracaso cuestionario. Solo tenemos un espacio para una pregunta. Y dije, bueno, como quiero captar migrantes, tomo 5 años. Obviamente la cifra de migrantes en 5 años va a ser mayor que en el último año. Eso es muy lógico de esperar, ¿sí? No la tasa de migración, el volumen. Y, bueno, creo que con eso tengo un poquito de experiencia, ¿no? Si alguien quiere ver cómo funciona todo esto, hay un trabajo muy clásico de Pierre Cocheri del Yasa de los 82 sobre la migración en Polonia, etcétera, de unos 5 años y todo esto. Pero hay que preguntarnos, ¿voy a complicar el cuestionario censal a tratar de buscar el periodo de regreso de un mexicano, que sé que así no estaba en Estados Unidos y regresó en el quinquenio, para un guatemalteco que era un refugiado de estos de los 80 y acabó en Cancún metiéndose por el país y acabó en un hotel? Cuidado, ¿no? O sea, se puede dejar mucha información, muchos datos. Yo creo que la ENADIS, el principal objetivo que tiene es medir la fecundidad del país, y si se puede la mortalidad infantil, ¿sí? La parte más dura, la parte más gruesa, la parte más profunda del cuestionario, por lo que se han pagado tanto dinero desde 1992, yo fui un poco el responsable de que esa encuesta surgiera, era precisamente porque no teníamos niveles confiables de mortalidad infantil en México. El INEGI pensó en hacer una encuesta de hogares que recuperara la fecundidad de la mortalidad infantil en México, una plática con Carlos Jarque en agosto de 1990, y después de 1992 la encuesta se creó. Se consideró conveniente meter migración, etcétera, pero el punto central de la NADID, la parte más fuerte, era validar la cobertura, conocer la omisión y la cobertura de las vitales en fecundidad y mortalidad, ¿sí? Es muy difícil pensar que uno puede captar migración con 80.000 hogares, ¿no? Sobre todo en un fenómeno tan escaso proporcionalmente como es la migración de México a Estados Unidos, ¿no? Al final y al cabo se da 3 por 1000 al año, ¿no? Es muy poca la muestra. Entonces yo creo que yo sigo apoyando la de 5 años, estamos pidiendo al INEGI la carta Santa Claus, que aunque sea en la muestra nos dé la de 1 año también. Anita Chávez la pide, estoy de acuerdo con ella, y si tenemos la de 10, mejor todavía. Si tenemos 3, vamos a la historia de vida migratoria, porque tengo experiencia en eso, pero creo que si tenemos una, la de 5, no es tan largo el periodo para migraciones múltiples, que es lo que perdemos, y si maximizamos un poco la migración ante la posibilidad de la 1. La de 1 año disminuiría obviamente los flujos migratorios, pues porque será más del último año, no de los últimos 3. Gracias. Bueno, creo que con esto estamos ya sobre el tiempo, cerramos agradezco a los ponentes, además creo que hicieron un excelente trabajo en un tema muy técnico, presentarlo de manera bastante accesible. Gracias, René, no sé si quieres decir algo más. Bueno, y gracias a las sedes que estuvieron conectadas, ¿no?